En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? A ver, vamos ya a dar una serie de titulares porque la noche viene fina. El juez del Supremo, ya se lo hemos contado, cita de nuevo a Ábalos y a Koldo García Izaguirre. ¿Los cita porque sí? No. Los cita porque evidentemente se cree la historia normal, la que cuenta la UCO, que no es una historia, que es una evidencia, sobre que las chistorras, las lechugas, los folios, los soles, todo esto eran las monedas con las que se pagaban los billetes, con los que se pagaba en mano fajos, que ya se lo explicamos el viernes, que no se podían pagar, lo digo porque hay una ley antiblanqueo. Primero fue el tope de 2.500 euros y a partir del año 21 directamente de 1.000 euros. Y todos los sobres superaban esas cuantías. Pero al margen ya de la ley, el juez los cita porque evidentemente ese movimiento en fajos de dinero, ese dame 2.000 chistorras que equivalen a un M, con esto ya tengo para todo lo que necesitaba, ¿de qué? ¿De dolor de tripa? ¿De qué? ¿De la necesidad de sal de frutas? ¿De qué? ¿De bicarbonato? Pues evidentemente era lo que era, y era dinero. Venga, eso por la parte de Leopoldo Puente del Tribunal Supremo de la trama Koldo. Cuidado porque también por esa pata hay información importante y novedosa. El informe de la UCO, el que estamos esperando y que parece que va a llegar en breve, acorrala literalmente a Torres. Pruebas concluyentes, se habla de eso. Y se habla de que el móvil de Koldo incluía algunas conversaciones excesivamente delatoras y que hablaban efectivamente de mensajes con Ángel Víctor Torres, sobre dos frentes, la compra de mascarillas y una refinería. Y tenemos la espantada de Begoña Gómez. Si te parece, Juan Pablo, vamos a ir primero con el tema famoso de Ábalos y Koldo. ¿Hasta dónde crees que va a llegar esta investigación? ¿Crees que con estos chistes baratos de las chistorras serán chistorras? Yo cojo una chistorra y la parto en 500 trocitos, microtrocitos, y en vez de comerla me la esnifo. Bueno, yo... Con respecto a esto y dada la hora que es, a mí todo este tema, tengo que reconocer que me da bastante hambre. O sea, que chistorras no tenemos, Ya sé que no hay aquí pagamos en nada, en esta casa no hay chorizos, ni chistorras, ni lechugas, ni soles, ni folios. Pero bueno, yo creo que con respecto a lo que afecta a Ábalos y a Koldo se está estrechando mucho el cerco. Son hechos muy llamativos los que hemos conocido, muy llamativos, y además las fotografías, ya, quiero decir, son innegables. No es que el juez hable de que se han visto sobres, es que los hemos visto absolutamente todos. Y tengo dudas con respecto a algo que la semana que viene se dice que puede suceder. No lo sé, no estoy del todo seguro que pueda el juez mandarles a la cárcel, porque quizá tal vez tuviera que encontrarles el juez Leopoldo Puente, que es bastante estricto en sus investigaciones, mucho dinero en el extranjero, por ejemplo, o la capacidad de destruir pruebas que no hayan destruido ya porque han estado todo este tiempo en libertad. O sea, hay una puntita que si quiere agarrarse a ella Leopoldo Puente, que está siendo muy cauto, yo no sé si lo hará. A mí si me dices que apueste diría que no lo va a hacer. Pero es verdad que se ha confirmado una información que dimos aquí en Libertad Digital sobre la estructura que tenía en Colombia. Eso es. Que es una estructura indirecta a través del hijo. Y él recibía del hijo una especie de nómina de 1.000 euros al mes. Si quiere, clave. Se puede agarrar. Yo estoy contigo, Juan Pablo. Yo creo que a eso no se va a agarrar, que hay cosas más potentes y prefiere mantener la investigación aquí. Lo que sí que creo con respecto al hijo, y con esto concluyo, Carlos, es que es absolutamente necesario e imprescindible citarle a declarar para que dé cuentas y explicaciones, porque él también aparece en los pagos detectados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, concretamente dentro de esos 95 con 18.000 euros, que no son pocos. Y la sensación y la impresión es que lo que estaba haciendo Ábalos era utilizar a su hijo como testaferro para canalizar los fondos que llegaban desde Iberoamérica. Y creo que esto es muy interesante. A Ábalos siempre le ha molestado mucho que le toquen al hijo. Vamos a ver de qué manera reacciona una vez que empiecen a meterle el microscopio a las cuentas del hijo y al flujo del dinero. A Víctor Ábalos, al hijo. Luca, te doy la palabra ahora, pero tenemos a Miguel Ángel Pérez. Déjame, Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Déjame que escuchemos una explicación que daba Ábalos, si se le puede llamar así. Atención, Ábalos. Si usted deja el acta, toda esta causa salta a la Audiencia Nacional. Es un volvemos a empezar. ¿Usted se plantea dejar el acta en este punto? Bueno, yo noto una cierta presión en ello. Estoy siendo muy presionado. Yo estoy convencido de mi inocencia. La defiendo, la he estado defendiendo. Y por lo tanto, intención en principio es seguir como estoy. Doble pregunta, Miguel Ángel. ¿Puede dejar efectivamente el acta y así forzar que el caso salga del Tribunal Supremo? Y si le conviene. Y dos, luego te voy a preguntar por la otra parte de la frase, porque me hace mucha gracia. Yo estoy muy convencido de que voy a seguir así. ¿Seguro?
Bueno, la verdad es que sí, todavía está a tiempo, le han citado para la semana que viene, para el día 15, y es verdad que antes de esa citación, pues en un momento dado podría renunciar a su escaño como diputado, y eso pues se posibilitaría pues que la investigación a Ábalos pasara a la Audiencia Nacional, donde está desgajada también la investigación de la trama Koldo, y por lo menos Ábalos, digamos, que ganase algo de tiempo, ¿no? De alguna forma, y que tuviera también la doble instancia, porque después de que fuera hipotéticamente condenada en la Audiencia Nacional, podría recurrir ante el Tribunal Supremo, y si es directamente pues condena al Tribunal Supremo, no tiene esa opción, con lo cual pues puede ser una estrategia a la cual podría acogerse el propio José Luis Ábalos. Y luego, respecto a la segunda pregunta que me planteabas, Carlos, pues estoy de acuerdo con lo que decía ahora Juan Pablo, que es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero también es verdad que el informe de la AUCO pues ha puesto encima de la mesa una fuente de ingresos desconocida, que así lo dice el informe de la UCO, para Ábalos y Koldo, y que también destaca en su auto de hoy el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, con lo cual yo creo sinceramente que están las espadas en alto, y que a día de hoy no se puede descartar que efectivamente la semana que viene pues Ábalos y Koldo pudieran entrar por su propio pie y acabaran abandonando el Tribunal Supremo en un furgón. ¿Tú crees que esa posibilidad es real, que pueden entrar en prisión preventiva? Sí, es una posibilidad real, yo diría que factible también, y no se puede descartar de ninguna forma, ¿no? De hecho, el propio auto de Leopoldo Puente hoy, hay una frase que a mí me parece clave, ¿no? Que dice como que le va a tomar declaración y que posteriormente se acordará lo procedente, es decir, está dejando la puerta abierta a convocar una vistilla de medidas cautelares, y obviamente pues si aprecian que esa fuente de ingresos desconocida para Ábalos y Koldo pues hay que investigarse, y que Ábalos y Koldo podrían de alguna forma destruir pruebas o bien condicionar a testigos, pues no sería descabellado que en un momento dado se pudiera pedir la prisión provisional y que el juez Leopoldo Puente la acordara. Es que luego además a mí me ha llamado la atención que en el informe aparecen varias cosas citadas que no estarían en España. Aparece confirmada la famosa historia de la sociedad en Colombia, que él no recibiría, José Luis Ábalos, el dinero directamente, pero lo recibiría a través del hijo. Y con toda la información que hay del hijo, a mí tampoco me extrañaría que al final el que fuera imputado adicionalmente fuera el hijo. Claro, si das ese paso, acabas de meter en toda la historia a la sociedad en Colombia. Sí. Yo creo que una de las líneas de investigación en esta trama Koldo, por supuesto, son las conexiones de Ábalos, pero también de Koldo con Latinoamérica. Y efectivamente, pues a través de Fiadelso y a través del propio hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, pues hay otra línea de investigación, porque no se puede descartar pues que esa fuente de ingresos desconocida pudiera venir también de las conexiones de Ábalos y Koldo con Latinoamérica, y sería otro punto el que habría que indagar. Con lo cual, la verdad es que está la cosa todavía muy abierta. Es verdad que ya ha pasado mucho tiempo desde que fueron investigados, que pueden haber destruido pruebas, pero si ahora se advierte que hay una nueva línea de investigación y que podría ser perjudicada si ellos estuvieran libres, pues no se puede descartar efectivamente que se puedan ver en un momento dado en prisión provisional. Oye, ¿hay alguien que realmente se está creyendo las explicaciones del PSOE sobre las chistorras? Alguien, me refiero en el planeta Tierra. O sea, ¿alguien en su sano juicio se está creyendo esto? De que las chistorras eran chistorras, en el ámbito judicial. Las lechugas eran que se habían comprado un hámster y que tenía que comer por las noches. O sea, ¿este tipo de cosas se las está creyendo alguien? Bueno, a mí me parece una completa tomadura de pelo, ¿no? Y a lo largo del día pues hemos oído varias entrevistas, incluso del propio Ábalos, a dirigentes socialistas. Creo que recordar también a la abogada de Koldo, ¿no? Incluso que le entra la risa cuando le preguntan y que dice que... A todos les entra la risa. Ya veremos si después del 15 o el día 16 si les sigue entrando la risa. Que le hacen referencia precisamente a ese paraje que recoge la UCO de Koldo con su mujer, diciendo que tiene, no sé si eran 5.000 chistorras, y ella dice un M, y dice la abogada de Koldo que un M se refiere a que eran 1 millón de porciones. Pues en fin, yo creo que eso ya es una tomadura de pelo absoluta, que no hay quien se la crea, y desde luego leyendo los mensajes está clarísimo de lo que están hablando, con los folios, con las lechugas, con las chistorras y con demás lenguaje que no deja de ser un indicio más de jerga de banda criminal organizada, que es uno de los delitos por lo que se está investigando la trama Koldo. Oye, tú sí que vas a necesitar un bocata de chistorra con lechuga, sí. Así, la lechuga para que trague, digo, porque sigues en Plaza de Castilla, ¿no? Que estabas con lo de Begoña Gómez.
Efectivamente, ha empezado Carlos la vista a las 5:30. En este caso, pues el juez Peinado citaba a las partes, a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés, para comunicarles pues esa nueva, digamos, enjuiciamiento por jurado popular en el caso de que sean juzgados finalmente por esos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional. Una vez más han vuelto a dar la espantada, ¿no?, que ya se esperaba que no iban a acudir aquí. En esta ocasión sí que nos tenemos que felicitar que por lo menos no se ha creado un dispositivo policial con el gasto que ello supone, sabiendo que Begoña Gómez no iba a acudir. Y ahora mismo pues la vista se sigue celebrando desde las 5:30 de la tarde. Ha habido un pequeño receso de 10 minutos y ahora pues siguen todavía las partes. Y también hay que decir pues que la Fiscalía, aprovechando precisamente la vista de hoy, pues ha presentado un nuevo escrito pidiendo el archivo de la investigación y con algunos argumentos, algunos textuales, ¿no?, que de alguna forma pues critican al juez Peinado. Hablan de hipótesis fabulosas del juez Peinado, no de fantásticas, sino de fábulas. Dicen que la mera relación conyugal no supone, entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez, no supone que esto haya propiciado ningún tipo de delito y que no hay que forzar, digamos, los tipos penales, ¿no? Es un poco los argumentos. Oye, no es noticia que la Fiscalía pida archivo porque lo lleva pidiendo desde el día siguiente de la investigación. O sea, la relación conyugal no aporta nada, según la Fiscalía. Pues es llamativo porque en el Código Penal, cuando hablan del particular que influye en un funcionario, citan expresamente la relación familiar. Y en la Ley de Conflicto de Intereses citan expresamente la relación familiar. Es curioso, estos sí que deben tener unos conocimientos jurídicos fabulosos, pero fabulosos no de grandes, fabulosos de fábula. O sea, ¿ese es el nivel de la argumentación por parte de la Fiscalía? O sea, que lo que aparece escrito literalmente en la Ley de Conflicto de Intereses en el Código Penal no está escrito. Que dan por hecho que no nos lo vamos a leer o algo así. Creo que dice textualmente que la mera relación conyugal no supone un prevalimiento delictivo. Creo que es la expresión que utiliza la Fiscalía y que de alguna forma pues intenta desmontar precisamente el escrito, el auto del otro día del juez Peinado, que fue demoledor, apuntando de lleno a Pedro Sánchez. Y por cierto, antes de que comenzara la vista, pues el presidente de Justicia Europa, Luis María Pardo, ya anunciaba que él iba a proponer al resto de acusaciones populares que se solicitara precisamente la imputación de Pedro Sánchez a raíz de este auto del juez Peinado. Dios bendito, con los jueces maravillosos que tenemos en España y los fiscales maravillosos que tenemos, lo que hacen algunos, y no es por un bocata de chistorra, Miguel Ángel, lo que hacen por un buen sillón. Miguel Ángel, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Carlos. Luca, pues te pregunto por esto mismo. Están confirmando ya, de hecho lo llevamos ya en Libertad Digital, que efectivamente Justicia Europa plantea el resto de acusaciones, está unificada la acusación popular y plantean ya directamente solicitar la imputación del número 1, de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que es una de las noticias más llamativas del día, ¿no? Porque creo que vemos cómo se genera un pequeño efecto dominó, ¿no?, sobre, digamos, los datos que vamos teniendo. A ver si Justicia Europa pues logra mantener, o sea, unificar, ¿no?, todas las acusaciones populares. Y yo creo que, claro, aquí se trata la línea, la línea de esta acusación, yo creo que es lógica y digo más, o sea, creo que es necesaria en el sentido en el que es impensable hablar de Begoña Gómez como si fuera una entidad extraña a la Moncloa, y más que nada porque, oye, su asesora, en fin, la famosa Cristina Álvarez, escribía los mails con el membrete de la Moncloa. Desde y ella tenía de cuenta de presidencia, Begoña Gómez. Claro, y además en Moncloa se citaron, por ejemplo, el rector de la Complutense. O sea, por lo tanto, la Moncloa se convierte pues en el centro neurálgico, ¿no?, de toda esta historia. Y cuando llamaban diciendo, le llamamos de presidencia del gobierno, y cuando decidían colaborar, decían, el presidente del gobierno toma nota. Sí, además, yo creo que... Y agradecer a su sensibilidad. Eso es. Hombre, claro que qué manera más delicada como para decir esto, lo que digo yo o lo que digo yo, ¿no? O sea, antaño se hacía de forma más directa, yo creo. A ver, yo creo que, claro, que luego, en fin, yo creo que siempre hay una duda, ¿no?, sobre qué pasa con Pedro Sánchez, si hay que involucrarle directamente, también desde el punto de vista judicial, por varios factores, ¿no?, de estrategia, porque está aforado, porque no está aforado. Pero, en fin, yo creo que hay que, de alguna manera, o sea, la justicia, si de verdad somos todos iguales ante ella, hay que aclarar la responsabilidad, qué tipo de responsabilidad tiene el presidente del gobierno en este asunto y también en los otros. Y creo que la única fórmula, fundamentalmente, es efectivamente
O sea, que los jueces empiecen a mirar por el presidente. Y luego, por concluir, la defensa de la Moncloa, en este caso la defensa política del gobierno, a partir de la semana pasada ha dado un giro. Yo creo que lo tenemos que tener en cuenta. En la rueda de prensa de Pilar Alegría de la semana pasada, lo que vino a decir Pilar Alegría, portavoz del gobierno, es básicamente un discurso en plan, bueno, pero lo de Begoña Gómez es lo de Begoña Gómez. O sea, ¿dónde aparece Pedro Sánchez en los papeles del juez y tal? Entonces, yo creo que también lo que me trasladan, digamos, algunos observadores que yo creo que tienen el olfato muy fino, es que lo que está haciendo Sánchez, de alguna manera, es hacer incluso caer a su mujer, de alguna manera. O sea, la narrativa del gobierno, exactamente, se ha desenamorado. Sí, porque hasta ahora los ministros tal tenían una orden, el Pachi López, todos los portavoces tenían una Pilar orden, Alegría. exactamente, de defender a Begoña Gómez como si fuera un miembro del gobierno. A la presidenta. La presidenta, Le llamaba Pachi efectivamente, López. freudianamente hablando, la presidenta. O sea, no hubo desde el minuto uno un discurso para diferenciar la figura de Begoña Gómez de lo que eran los otros componentes del gobierno. En cambio, ahora sí que hay ese tipo de giro. Hay ese tipo de giro a raíz, efectivamente, de que el juez Peinado, pues, en fin, mantuviera la imputación, el juicio, y que se empezara a hablar del tema del Tribunal Popular. Eso quiere decir que esto yo creo que modifica mucho el tema de relato y narrativa del gobierno. Entonces, claro, por eso digo que al gobierno lo que le interesa es exactamente que Pedro Sánchez no aparezca en nada, en ningún tipo de investigación o papel, para llegar a la conclusión de que al fin y al cabo, pues mira, todo ocurría a su alrededor, pero sin que él se diera cuenta de nada. Supongo que porque debía estar muy, muy ocupado en otros asuntos de carácter nacional. Pero claro, es de verdad creíble pensar que la mujer del presidente hacía lo que hacía sin que el presidente supiera nada. El tema de Barrabés, su secretario de organización, dos secretarios de organizaciones, además manos derechísimas de Pedro Sánchez. Todo eso ocurre al margen del presidente del gobierno. Vamos a escuchar a Ayuso, porque Ayuso lo explicaba de esta manera. Hay grandes tramas de corrupción que están rodeando al presidente, a su entorno, pero también al partido, que eso es una responsabilidad directa al saber si el 3 y el 2 trabajan y circulan con billetes, con sobres. Es algo que evidentemente no se escapa de la dirección y el conocimiento del uno. Claro. Es que aquí hay una cuestión, Juan Pablo, que es muy llamativa, y cojo tres hechos muy claros, aparte de la cronografía que he expuesto en el editorial sobre la coincidencia con los hechos más importantes para la elección de Pedro Sánchez. La moción de censura, en la cual se efectuó el mayor pago en metálico, 3.100, y las elecciones de abril del 19, que un mes antes, casualmente, es cuando se registra el famoso pago de las 2.000 chistorras, es decir, un M, y con esto ya tenemos suficiente en esa conversación con la mujer de Koldo García Izaguirre, con Patricia Uriz. Pero hay tres hechos muy llamativos. O sea, la UCO ya está hablando de contabilidad A y B, porque aparecen anotaciones de B. Si aparecen anotaciones de B, es que hay financiación ilegal. Porque evidentemente si lo estás escondiendo es porque su origen es ilícito. Si no, no lo esconderías. Y ya tenemos que publicamos hoy en Libertad Digital esa anotación, apunta 1800.GFB. ¿Jefe B es que era el jefe del Barça o es que era el jefe que le iban a pagar en B? Bueno, no des ideas, que estas sí, también podría salir por aquí Negreira. Sí. Segunda noticia más que obvia y evidente. Los auditores del Partido Socialista ya no están haciendo una defensa a ultranza, se están desmarcando. Dice, nosotros no podemos garantizar, es frase textual, no podemos garantizar que no hay fraude en las cuentas. Es que esto es lo que estás diciendo, que tú no quieres correr con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabías perfectamente que era una entrada en B, opaca, en teoría, a ti, claro que lo sabrías, y era una salida en B, de forma que no dejaba rastro. Y luego, cuidado, porque Koldo, y leo literalmente el titular, habló del 1.000.000 de euros en chistorras justo después de citarse con el empleado clave en la trama. ¿Quién es este señor? José Ruz, el de Levantina. El mismo que aparece en las conversaciones del informe de la UCO diciendo, oye, que algunos estamos haciendo mucho esfuerzo, que algunos vamos por delante del partido, y resulta que nos encontramos con otras ganaderías que van por detrás del partido. ¿A qué se refería? ¿A que unos comían chistorra y otros chorizo? Es que se caen muchos de los argumentos que ha venido utilizando el Partido Socialista con respecto, por ejemplo, a lo que el presidente del Gobierno siempre ha manifestado, lo dijo el día del informe de Santos Cerdán: no hay financiación irregular en el Partido Socialista porque nosotros estamos sometidos a 2 auditorías, al contrario que el resto de los partidos que solamente tienen una. Claro, si todos son así, puedes tener 10. Claro, es que entonces, por ejemplo, si al Tribunal de Cuentas tú no le pasas la información necesaria que tiene que tener sobre un dinero que tú estás entregando en un sobre con 2.500, 3.000 o 3.100 euros, el Tribunal de Cuentas eso no lo puede observar y no lo puede contabilizar, por lo tanto no puede perseguirlo.
hacerlo. Si contratas una auditoría externa, es que muchas veces también sabemos cómo se hacen las auditorías externas cuando queremos que no observen ciertas cosas y que sean utilizadas como coartada. Esto en primer lugar. Con respecto al año 2018 y al discurso que te he escuchado antes, Carlos, y es verdad, al discurso de José Luis Ábalos en la moción de censura. ¿Vinieron a luchar contra la corrupción o vinieron a implementarla? Que esta es la duda que nosotros tenemos. Es decir, ¿sabían y venían de una manera predeterminada? Porque, claro, los antecedentes de Santos Cerdán en Servinavar, lógicamente, tenían una manera y un modus operandi que vinieron a instalar a nivel nacional. Es decir, vinieron a institucionalizar un modelo de corrupción. Y luego a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera, sobre esto que ha publicado el periódico de Luca, de Carmen Pano. ¿Qué necesidad tiene una mujer, una empresaria, de autoinculparse a sí misma para salir dañada si lo que hay detrás no es verdad? Me refiero a las 2 bolsas con los 45.000 euros por partida doble. Eso que estás diciendo es muy importante porque ella se mete en la jugada. Eso es. Ella hasta ese momento no estaba en la jugada. No. Si tú te metes en la jugada puede ser por 2 motivos. 1, porque crees que te van a acabar imputando. O 2, porque efectivamente consideras que hay una información que la tienes que dar y sabes que tú, de alguna manera, te vas a poder defender porque eres inocente o porque puedes aportar más información. Pero no tiene ni pies ni cabeza, si no tienes una defensa, el meterte en la ecuación. No tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, cuando ella se mete a denunciar, yo he llevado 2 bolsas de 45.000 euros en bolsas de la compra y las he llevado a Ferraz, te estás metiendo en un jaleo judicial. Tienes que saber que tienes defensa. Y si tiene defensa es que sabe que eso es responsabilidad de otros. Y luego hay una última cosa que me gustaría comentar, que es si tú llegas al Partido Socialista con una moción de censura contra una manera de operar en el Partido Popular en la que circulaban por la calle Génova sobre sueldos, los sobres con dinero, en fin, todas estas cosas, ¿de verdad la manera más higiénica de operar en el Partido Socialista era hacer exactamente lo mismo con sobresueldos y sobres? ¿De verdad esta era la manera? Porque dicen, no, pero es que este es un dinero... Esto le ha causado al ministro Escarpuente, le ha causado mucha hilaridad. Decir, bueno, si es que están diciendo que son sobresueldos cuando en realidad eran devoluciones de la representación institucional que tenían los altos cargos del Partido Socialista. Y dices, vale, ¿y de verdad esta es la manera en la que se hacía, la manera más seria para no despertar ninguna sospecha? Una cosa es la responsabilidad además judicial y otra cosa la responsabilidad política, y efectivamente eso va de lleno con la responsabilidad política. Si tú vienes criticando una forma de actuar, más allá de que sea legal o ilegal, eso ya lo dirán los jueces, no actúes exactamente igual que actuaban en el partido de la oposición. Nos vamos a publicidad, volvemos rápido y seguimos con Begoña Gómez y cuidado, con Ángel Víctor Torres. Podemos hacer 2 cosas, o reaccionar a cada informe, a cada pieza que salga de una investigación en curso y de la que en realidad no conocemos, ¿no?, más que la superficie, o podemos coger otra opción, que es la de poner soluciones. Para prevenir la corrupción, viniera de quien viniera, hacía falta una oficina anticorrupción. Lo que están escuchando es la voz de Sumar. No sé si es que hoy Yolanda Díaz tenía afonía, que ya le ha dado vergüenza a las cosas que está diciendo. Estaba proponiendo conversaciones de paz. Es que estaba con agujetas. Habla de Israel y de Gaza. Sí. Claro. Quiere montar aquí una conferencia de paz y está más a eso que al otro. Madrid, o sea, después de la oficina anticorrupción, la conferencia de paz. No, Madrid, que es un lugar, evidentemente, como todo el mundo ha podido comprobar, con cómo reventaron la vuelta a un lugar muy neutral para que haya tranquilidad en las negociaciones. ¿Y qué lo van a convocar? En la próxima vuelta ciclista que revienten, en la línea de meta van a poner ahí la conferencia de paz para hablar, ¿no? Una mesa. Con los sillones más elevados, los de los israelíes, para que se les pueda atizar bien a pedradas, o algo así, o con cócteles Molotov. Estará encantado Netanyahu de venir a Madrid para la conferencia de paz. Bueno, pues lo que han escuchado es la gloriosa explicación de Lara Hernández, que es la responsable de Sumar, y que acaba de salir a decir, si alguien espera que nosotros por corrupción echemos a esta gente, no vamos, ni de broma, pero ni por lo más remoto, con lo bien que estamos aquí, lo calentitos que son los despachos y lo chachi que es el coche oficial. No renunciamos a esto, pero vamos, ni hartos de chistorras. Bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus y seguimos, repito, con Begoña Gómez y con Ángel Víctor Torres. Mira, tengo muchas ganas de hablar de Ángel Víctor Torres. Pues venga, vamos a tomarnos el Cal Plus. Lo primero, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Bueno, pues vamos con Naya Pertusa y esa gente maravillosa que son los socios del Club Libertad Digital. Naya. Buenas noches, Carlos. Comenzamos la semana de dedicatorias en Zaragoza. De allí es el socio veterano al que vamos a honrar hoy y que cumple 81 años. Se sabe la programación de radio mejor que yo. Marcos Roberto Vaque Rollo. Muchísimas felicidades, Marcos. Gracias por ser oyente fiel y por más de 5 años de suscripción al Club de Socios de Libertad Digital. Y por si necesita ponerse en contacto con nosotros, le facilito el teléfono de contacto del club. 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues Marcos Roberto, espera, que te vamos a mandar, Marcos, una felicitación, Juan Pablo. Venga, dúo. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me has dejado solo. Muchas felicidades. A la Limón, ¿quieres que sea? Venga, felicidades. 1, 2 y 3. Felicidades, Marcos. Sí. 81 añazos. No se quejará nuestro oyente, pero oye, es que 81 años no Luca, se cumple todos los días. Venga, un abrazo muy fuerte. 81 abrazos, venga. 5 años en el Club Libertad Digital, los que le quedan, y aquí luchando por España y luchando socio de por la pandemia, libertad. que decimos, Sí, hay muchos socios de pandemia. Muchísimos. De Zaragoza. Ahí hubo parte de la trama. Sí. Ahí también tenía actividad. Bueno, de hecho, yo creo recordar que ahí empezó un poco a investigarse todo lo de soluciones de gestión, ¿no? ¿No fue allí? Sí, por unos contratos y un abogado que decidió hablar de qué estaba pasando con los contratos de mascarillas más que extraños, porque llegaban defectuosos, ¿verdad? ¿Se acuerda, señora Francina Armengol? Pues nada, usted si quiere, Francina Armengol, también felicita a Marcos. 81 años, que un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a seguir repasando lo que está ocurriendo porque yo decía lo de Ángel Víctor Torres, pero cuidado con el tema de lo que estábamos hablando de Begoña Gómez, porque el Partido Socialista ha salido a cargar muchísimo, cómo no, contra el juez Peinado, que cómo se puede haber inventado, lo que escuchábamos antes, que lo que nos decía Miguel Ángel Pérez, que de cuando acá resulta que el hecho de ser mujer implicaba tener influencia sobre el presidente. Hombre, pues va a resultar que sí, ¿vale? Especialmente cuando todos los negocios acababan o empezaban en Moncloa. El de la cátedra empezaba en Moncloa, acababa en los contratos públicos en Moncloa. Las mascarillas empezaban en Moncloa. ¿O es que no se decretó un cierre, cogió los poderes el presidente del gobierno y con poderes especiales se decidió que solamente determinadas, porque se quitó a las comunidades autónomas, solamente determinadas marcas o determinados contratos podían distribuir las mascarillas que necesitamos todos para sobrevivir? Vale, por tanto empezaba y acababa en Moncloa. El petróleo empezaba en Moncloa. Alguien tuvo que dar permiso para lanzar las reuniones con Delsi, y eso fue Pedro Sánchez, y para traer el petróleo. Y para que entrara el petróleo también necesitas permiso de Pedro Sánchez. Y podemos seguir así exactamente con todos los negociados. El fiscal general, por ejemplo, también empieza en Moncloa, termina en Moncloa. Todo empieza en Moncloa y acaba en Moncloa. ¿Creéis que puede prosperar esta historia de que acabe imputado ya en breve Pedro Sánchez? Bueno, dependerá de las pruebas, quiero decir, de los elementos que pueda haber como para una imputación, pero yo creo que pedirla me parece que es adecuado. O sea, pedir que suba el nivel de la responsabilidad política. Yo repito, como decía antes, yo creo que hay ciertas dudas a la hora de involucrar de manera directa, como estrategia también judicial, al presidente del gobierno. Lo que pasa es que con el tema, por ejemplo, de los sobres, yo creo que tenemos una parte de la película, porque tenemos el dinero que sale de Ferraz y va en sobres a determinados dirigentes del PSOE. Lo que no sabemos, y creo que es lo que la segunda parte de la investigación patrimonial, tanto de Ábalos como de Cerdán, es que quizás vamos a descubrir que ese dinero luego volvía a Ferraz. Entonces, en ese dinero de vuelta en Ferraz, ahí sí que podría resultar como beneficiario fundamentalmente el propio presidente del gobierno, porque una campaña electoral no se paga sola. O sea, yo creo que ahí, entonces quizás te diría tu pregunta que quizás ahora es un pelín pronto, pero yo entiendo que claro, que eso debería escalar. De la misma manera que también te digo que con lo que pasó, por ejemplo, con Tangentopoulos en Italia, sí que hubo una manera muy, muy, muy fuerte de llevar, digamos, a la cárcel preventiva a muchísimas personas que eran considerados sospechosos. Yo creo que esto es otra diferencia con lo que está pasando aquí. O sea, yo creo que, por ejemplo, Ábalos, casi todo el mundo sabe que tiene pavor, literalmente pavor, a la posibilidad de entrar en la cárcel, cosa que en cambio Santos Cerdán, por ejemplo, no ha habido resultado fundamentalmente, porque lleva ahí unos meses y bueno, no ha decidido no explicar nada al juez, no cantar, ¿no? Como se suele decir. Después de recibir la visita del despacho de la cloaca.
Y también le tienen a cuerpo de rey, todo hay que decirlo, que estos días lo contaban y tiene todo tipo de privilegios. Pero que es verdad que estar en prisión es estar en prisión, pero bueno, pero se puede estar de una forma. No son solo los políticos, son los empresarios. O sea, yo creo que también ahí algunos empresarios deberían, yo creo que los jueces deberían presionar a los empresarios para que realmente digan, oiga, ¿aquí qué pasa con el dinero? Desde el tema de Carmen Pano y tal, o sea, porque en realidad el comienzo de la trama, o sea, el punto, el origen, la fuente del dinero siempre son contrataciones donde hay dinero privado en juego, más allá de que la corrupción es un sistema de robo a los ciudadanos, porque también pasa por los impuestos, por todos otros tipos de elementos que también siempre hay que subrayar. Pero yo creo que aquí, de alguna manera, entiendo que se tiene todavía que intensificar un poco la investigación para llegar a presidente. Yo creo que, imputado no lo sé, porque sí que es verdad que la carga indiciaria tiene que ser muy, muy poderosa para sentar a un presidente del gobierno o citarle a declarar en calidad de imputado. Hay que tenerlo muy, muy bien sustanciado y no puedes... es un salto cualitativo, es decir, no lo hemos visto antes en materia de corrupción en nuestro país. Ya digo, imputado no lo sé, porque tampoco me atrevo a decir y a afirmarlo de manera categórica, pero sí que estoy absolutamente convencido de que vamos a ver al presidente del gobierno declarando en calidad de testigo en alguna de las causas. Esto seguro, estoy seguro de que las partes implicadas van a reclamar, bueno, ya lo están reclamando, la declaración de Pedro Sánchez, y entonces el presidente del gobierno tendrá que hacer el mismo paseillo que tanto le gustó al Partido Socialista y que hizo Mariano Rajoy, declarando en calidad de imputado en el caso de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional. Y no le va a beneficiar absolutamente. Ahora, yo es que soy de los que piensa que cada día que pasa, yo entiendo que Pedro Sánchez no quiera convocar elecciones porque no puede permitirse el lujo de prescindir del aparato del poder. Totalmente. Que ahora mismo es lo que está utilizando. No puede permitírselo. No es que digas no, pero es que no, con sus abogados. No se lo puede permitir. Porque si no, no tendría la Fiscalía de su lado, si no, no tendría la Abogacía del Estado de su lado y no tendría todo el aparataje institucional, por ejemplo, pues todo el eco mediático que tiene, por ejemplo, de Televisión Española, que es que las entrevistas son como son. La Abogacía del Estado para fabricar querellas contra jueces. Exactamente. Pero sí que estoy seguro de que declarando como testigo, estoy absolutamente convencido. Y en el caso de lo de los sobres, la constatación de que en la sede del Partido Socialista el dinero entraba en bolsas como las de Carmen Pano y salía en sobres, eso apunta de una manera muy, muy clara a una financiación irregular en el seno del Partido Socialista. Pero falta una pieza, porque yo creo que la gente piensa que eran sobres que iban a Ábalos o a Cerdán, o sea... No te digo donaciones, pero digamos, bueno, regalitos del aparato a sus dirigentes. Yo creo que lo que vamos a descubrir más adelante es el retorno de ese dinero. Entonces ahí sí que sería un caso clarísimo. A través de las donaciones, o sea, yo lo que os estoy hablando, digamos, puede ser a través de las donaciones o de una mecánica mucho más opaca que ha funcionado siempre, que es la asunción de gastos, que es facilísimo. Es decir, que tú vas a tener que realizar gastos para un acto, un meeting en Zaragoza, en Logroño. ¿Quién te paga los autocares? No te preocupes que no lo vas a pagar tú, ya lo pago yo. La cartelería, los no sé qué. Oye, o determinados pagos en primarias, cuidado que de esto ya hay información, porque resultó que en primarias un tal Coldo y un tal Santos Cerdán se encargaban de amañar primarias. De esto ya tenemos cotejo y tenemos información recabada por la UCO. ¿Cómo se consiguen esos favores? Bueno, en ocasiones convenciendo y en otras ocasiones pagando. Vamos a dejarnos de historias. Yo no sé qué es lo que ha ocurrido, pero el dinero en un partido siempre viene de maravilla. O para organizar mítines, o para convencer a determinada gente, o para que no te quiten el respaldo, o para que algunos se movilicen porque no se están movilizando porque pertenecían a no sé qué varón y ese varón es díscolo, que luego vamos a hablar, por cierto, con Soraya Rodríguez de qué está pasando con estos varones o gente díscolos y qué capacidad tienen de actuar. Yo, sinceramente, creo, estoy con vosotros, o sea, yo tengo la sensación, yo sí respaldo que lo hagan ahora, las acusaciones populares, porque empiezas a caldear el ambiente. Claro, y si tú consideras que hay indicios para imputarlo, como poco, a lo mejor lo que consigues es que tenga que declarar en condición de testigo. Y me apuesto aquí, pero vamos, un jamón y medio, a que si acude en condición de testigo, no testifica. Pasamos de Bego a la fuga a Pedro a la huida. Es que me temía que apostaras 1 millón de chistorras. No, 500 trocitos de chistorra. Lo que pasa es que cada micro chistorras voy a apostar. Lo que pasa es que cualquier persona que nos esté escuchando y que diga, caramba, es que los partidos políticos tienen que recurrir a la financiación irregular porque es que no les llega, no les alcanza. El Partido Socialista en el año 2024 recibió 68 millones de euros en subvenciones públicas. 68 millones de euros en subvenciones públicas.
Cuando tú, digo a nivel nacional, no por supuesto, o sea, quiero decir, en todos los sitios, la marca PSOE 68 millones de euros. Una empresa hace con eso maravillas. Quiero decir, no tendría que recurrir ninguna empresa ni para cartelería, ni para absolutamente mítines, ni escenarios, ni nada de nada. Es muchísimo dinero. ¿De verdad también tenían que recurrir a esto? Bueno, de todas maneras, dices tú, Juan Pablo, que no les llega, que no les alcanza. Mira, en otro sentido te lo voy a demostrar, que no les llega. Atención a la defensa que ha planteado Óscar López. Óscar López exige, lo está publicando en estos momentos OK Diario, exige en este momento a Ayuso que prohíba inmediatamente las saunas prostíbulo. ¿Qué os parece? Esto yo no sé si es maniobra de distracción o maniobra de me he puesto a dar vueltas en el cuarto de baño y no encuentro la salida. No es una broma, es una proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista madrileño en la Asamblea de Madrid porque quieren acabar con los clubs de alterna y prostíbulos que en la mayor parte de los casos dicen operan bajo licencias vinculadas a la hostelería. O sea, exactamente lo que hizo Sabiniano en Castellana 180. Óscar López, pero me gustaría saber la opinión de la portavoz de me gustaría saber la opinión de Begoña Gómez. Porque, bueno, a pesar, o sea, pero tú imagínate ser la política que tiene que ahora la actual portavoz del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea, tener que afrontar este debate. Oye, os pregunto, información que tenéis fresca, nueva, Luca, sobre el tema de ese informe Ángel Víctor Torres. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando. Han aparecido obras de determinadas constructoras y en concreto estoy pensando en el mismo empresario del que estábamos hablando, José Ruz, Levantina. Levantina tiene una obra, la agencia tributaria en Canarias, que es muy emblemática, básicamente porque es que se sacó a licitación una semana después de una visita de Koldo García Izaguirre, que qué pintaría Koldo García Izaguirre, a lo mejor también es que le iba a llevar chistorras, porque como es muy de Navarra, ¿verdad? Hay que llevar las chistorras por todo el mundo, bien. Pues a lo mejor se fue a Canarias a llevar chistorra, o a lo mejor a hablar de la licitación, porque lo cierto es que sacaron esa obra y se la dieron a Levantina. El tema de mascarillas está más que lanzado. Parece que toda la estructura de contratos extraños se replicó en la Administración Central, en 3 ministerios, en empresas públicas, en la Comunidad Autónoma de Baleares, en Islas Baleares y en Canarias. Se está hablando de que el informe tiene mensajes cruzados con Koldo que eliminarían cualquier duda de que Ángel Víctor Torres está en la trama. Luca. Bueno, es que este informe de Víctor Torres lo estábamos esperando. Hubo un momento que casi se estaba especulando que podía salir antes del verano, luego que todo se frenó y tal. Entonces llegábamos a septiembre, todo el mundo, ahora en septiembre. Yo creo que septiembre, la UCO, por la información que tengo yo, está, y como es lógico, trabajando al detalle todos esos tipos de informes, que también me parece lo adecuado, porque son temas, evidentemente, que los afectados pues son temas muy, muy delicados, pero parece ser que el informe de Víctor Torres va a salir en una cuestión de días. Ya sé que, digamos, los mandos, la Guardia Civil no le gusta este tipo de discurso porque se ponen un poco nerviosos y dicen, a ver, pero dejarnos trabajar en paz, que también tiene razón. Pero, en fin, que puede ser que también para evitar que se solape con el informe patrimonial de Ábalos que salió el viernes, o sea que se decidió esperar unos días y que, en fin, que estaría a punto de caer. Más allá del cuándo, yo creo que lo muy importante, porque va a ser dentro de poco, yo creo que es muy importante el qué. O sea, de qué estamos hablando, y tú lo estabas explicando muy bien. Y antes preguntabas por la imputación de Pedro Sánchez. Mira, con la de Sánchez no te sé decir, pero la de Víctor Torres tiene pinta de que puede ser, sí, bastante inmediata a raíz de este informe que puede ser francamente demoledor, y sería un salto cualitativo clarísimo porque estamos hablando entonces de un ministro del actual gobierno de España. Y además con una conexión clarísima porque ya le acusó Navarro Tacoronte, el famoso mediador, por eso se llamaba el mediador. El mediador no era por Ángel Víctor Torres, no era por otra persona, era por Navarro Tacoronte. El caso Berni. Efectivamente, el caso Tito Berni, con lo cual, cuidado. Y volvería a salir la famosa historia de los pisos con señoritas, de los Airbnb. O sea, cuidado porque este tema es delicado. Se está hablando de 2 patas. Una, del contrato de mascarillas, COVID, ese lo conocemos todos. Cuidado con la segunda pata, que es muy delicada, porque se está hablando de que hay conversaciones entre Koldo García Izaguirre y Ángel Víctor Torres referidas a otra cuestión. ¿El qué? Villafuel, hidrocarburos, petróleo de Venezuela. ¿Por qué entraría Ángel Víctor Torres? Bueno, supuestamente porque habrían negociado 2 cosas en Canarias. La implantación de una refinería, porque Venezuela te da el cupo de extracción de petróleo. Tú lo sacas y te traes el petróleo. No traes gasolina, no traes diésel. Traes el petróleo y por lo tanto lo tienes que refinar. Necesitaban una refinería. Y dirá mucha gente con todo el sentido común, anda que no hay refinerías. Ya, pero no refinerías B,
no refinerías chistorra, no refinerías especializadas en callarse determinadas cosas. Por eso necesitaban una refinería ad hoc. Y dos, cuidado con este tema, hola María Jesús Montero, hola Ministerio de Hacienda, porque esa refinería, por lo visto, iba añadida a un puerto franco. ¿Qué es un puerto franco? Tú lo traes y dices que no lo vas a vender en el interior, que lo vas a vender en el exterior. Y por lo tanto se te declara en tránsito de exportación. Como está en tránsito de exportación, no tiene IVA. Entonces tú coges ese petróleo, lo vendes en gasolineras amañadas, caso Villafuel, caso hidrocarburos, caso tal, presuntamente amañadas, y a partir de ese momento lo vendes sin el IVA. ¡Qué chollazo! Te lo compra todo el mundo, claro. Yo creo que lo has explicado muy bien, pero creo que Ábalos también podría entrar en ese tipo de esquema, y el hijo también. Y el hijo también, de eso se habla, totalmente. Y entonces yo ahí sí lo que pienso es que el protagonismo, en fin, el hecho de que se involucre al hijo de Ábalos en esta historia, yo no sé hasta qué punto, como decía Miguel Ángel al principio del programa, nos pueda llevar al juez a decidir que sí que Ábalos puede condicionar el papel del hijo, aunque sea para intentar protegerle y tal, y que entonces sí que se decrete, pues dictamine una prisión preventiva. Ignacio Escudero, maestro chistorrero. Sí. Has hecho el experimento, ¿no? Has intentado hacer lo que dice la abogada de Koldo García Izaguirre. Dice, no, vamos a ver, era una chistorra, claro, 2000 equivale a un M, pero un M era una chistorra. Tú has intentado hacer el ejercicio de partir en 500 porciones, ¿no? Ya que eran 500. ¿A cómo está el kilo? Los euros. Eso no lo he mirado, pero seguro que se pueden pagar con las lechugas. ¿Qué mide una chistorra? Ignacio, ¿qué mide una chistorra? ¿Y de cuánto te sale el trocito de chistorra si lo partes tal y como dice la defensa de Koldo García Izaguirre? Esto es esotérico, ya que tengamos que andar haciendo estas cosas. Pero bueno, oye, ya que según dicen ellos esto es una defensa seria, pues vamos a hacerlo, venga. Sí, bueno, hemos calculado con esa ardua investigación que la chistorra tiene una longitud de entre 40 y 80 centímetros. Entonces, cogiendo la más grande, 80 centímetros, saldrían, en 500 porciones, 1,6 milímetros cada porción. O sea, tendrías que juntar 4 para tener la longitud de un grano de arroz. Y o sea, ya te digo yo que no consigues cortarlo. No, claro. Porque está hecho de trocitos de carne y de trocitos de grasa. Es imposible. Imposible. Y además, bueno, tiene el grosor de una moneda de 1 céntimo. ¿De un céntimo? Una porción es una moneda de 1 céntimo. Estamos hablando de la larga, de la que son 80... Claro, la más grande, la más grande. Vamos, en vez de comer chistorra, chupas el cuchillo. Básicamente. Y nos vamos a la más pequeña, que son 40 centímetros, pues te sale, pues obviamente la mitad, 8 milímetros de porción. Pero bueno, por hacer una media nos vamos a quedar con 60 centímetros. Sí. Entonces vamos a 1,2 milímetros sería cada porción para sacar 500 porciones, como dice la abogada de Koldo, de esa chistorra. Así que te digo 3 conclusiones que saco de esta investigación y de haber sacado la calculadora desde el colegio, que no lo hacía. Y bueno, lo primero que podemos explicar ya la delgadez de Pedro Sánchez con estas porciones de chistorra, claramente. Segundo, como bien mencionabas, los cuchillos. Habría que preguntarles qué cuchillos utilizan, porque yo también los quiero en mi casa, si son capaces de cortar la chistorra en 8 milímetros. Y lo tercero, y ahora sí más importante, que parece prácticamente, bueno, parece por no ser categórico, imposible que efectivamente se estuvieran refiriendo a porciones de chistorra y no a esos billetes de 500 que dice la UCO. A mí se me ocurren 3 explicaciones también. Una, son unos mentirosos. 2, son unos caraduras. 3, tienen una cara infinita y son incapaces de decir a la opinión pública lo que quieran. Dale, y nos toman la opinión pública por tonta, por idiotas, tontísimas. Vamos, chistorreros. Ignacio, que muchísimas gracias. Nos está escuchando ya Chema Olmo. Chema, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Qué tal todo? Muy bien, compañero de andanzas, compañero de tertulias. Oye, te pregunto directamente por una noticia que me parece muy importante que publicabais en El Confidencial. El PSOE logró que los sobres con billetes que halló la UCO pasaran el filtro del Tribunal de Cuentas. A ver, estáis apuntando a una cosa que a mí me parece una gravedad extrema, que tiene toda la pinta, obviamente, de que estaba en el diseño inicial de tenemos que controlar las instituciones, pero claro, esto implicaría ya, no sé si una organización criminal a gran escala, pero desde luego implica una estructura, un diseño que a mí pensar, estábamos hablando de eso que está pidiendo ya Justicia Europa, de una posible imputación o petición de imputación de Pedro Sánchez. Hombre, si empiezas a tener conectados este tipo de organismos, es muy complejo que esto sea obra de un Ábalos, de un Koldo, de un Cerdán. Bueno, a ver, es evidente que aquí en esta investigación aparecen diferentes derivadas que convergen y que tienen como principal beneficiario al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero en la información que publicamos hoy, nosotros no ahondamos en el motivo por el que esto ocurre, pero es evidente que el Partido Socialista está utilizando una y otra vez, y el gobierno como argumento de defensa, que sus cuentas están
son correctas, no ha habido financiación irregular porque el Tribunal de Cuentas y una supuesta auditora externa contratada por el partido ha certificado que todo se ha hecho según la ley. Y es verdad que los años que están bajo investigación en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en los años que ha estado investigando la UCO, el Tribunal de Cuentas y la auditora externa no han puesto ningún reparo a la contabilidad del Partido Socialista. El problema es que ahora que sabemos que en esos años el Partido Socialista estaba utilizando dinero en efectivo, repasando incluso los 2.500 euros que fija como tope la ley contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, y que está utilizando dinero que como mínimo tiene una procedencia sospechosa, por no decir que claramente irregular, no se advirtió nada en esos organismos de fiscalización, y en cambio otros partidos políticos, pues como el PNV, como la CUP, Partido Popular, Vox, fueron objeto de reproches e incluso sanciones por usar efectivo. Hay algo que no encaja, ¿no? Por un lado, es evidente que ha fallado algo, como mínimo, en el Tribunal de Cuentas y en esos organismos de fiscalización externa. Y luego lo más importante es que creo que había un ánimo de ocultación. Si no ha fallado nada, es que el Partido Socialista ha hecho todo lo posible para que estos organismos no detectaran el uso de sobres, de billetes, de cash, de líquido, en su sede central. Te acordarás, Chema, que surgió la misma discusión porque fue llamativo el tratamiento en época del COVID sobre determinados movimientos extraños, partidas que supuestamente se habían comprado, luego resultaba que no se había desembolsado, partidas de compra de las mascarillas que salían defectuosas, no se sabía qué había pasado con el dinero, y ocurrió lo mismo porque hubo un informe del Tribunal de Cuentas y hubo muchas formaciones políticas que dijeron, perdón, está saliendo información por todas partes y en el Tribunal de Cuentas no os habéis enterado de nada de las chapuzas en la compra de las mascarillas. Claro, más allá de una posible colaboración o connivencia del Tribunal de Cuentas con el Partido Socialista del Gobierno, que es algo que yo desde luego no descartaría, pues viendo esa vocación expansiva que tiene el Partido Socialista, lo que es evidente es que algo ha fallado y que es necesario averiguar, los ciudadanos tienen que saber por qué un organismo que se paga con sus impuestos no ha sido capaz de detectar estos movimientos de capital. Ojo, insisto, en otros partidos sí, pero en el Partido Socialista, al menos en estos años, no. Algo ha fallado entonces. Y creo que desde luego, la primera conclusión es que ese argumento de defensa ha quedado invalidado. El Partido Socialista o el Gobierno ya no pueden seguir escudándose en que las auditorías que realizó el Tribunal de Cuentas fueron correctas, porque es evidente que algunas cosas que ocurrieron en ese mismo periodo pues nunca fueron descubiertas, ¿no? Chema, déjame que te pregunte, que estábamos hablando de los informes o del informe que se está esperando de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. ¿Qué información tienes? Yo no tengo mucha información sobre ese informe, valga la redundancia. Entiendo que hasta ahora los elementos que han aparecido ya en esta investigación, desde el principio diría yo, porque el ministro de Política Territorial fue uno de los primeros altos cargos del gobierno que apareció, en el caso Koldo, creo que demuestran que él tenía una relación muy estrecha con la trama. Creo que él además hizo gestiones, es evidente, está demostrado, hizo gestiones para que el gobierno de Canarias acelerara los pagos a empresas implicadas en este escándalo de corrupción. Creo que ese hipotético nuevo informe, si existe y llega, pues seguramente va a ser contundente y va a servir para apuntalar esos indicios que ya existían. Otra cosa es que tenga algún tipo de consecuencia, porque creo que ya nos estamos acostumbrando a que nada, pase lo que pase, tiene ninguna consecuencia. Eso es verdad. Totalmente, Chema. Oye, un abrazo enorme. Un abrazo de vuelta, gracias, Carlos. Y muchísimas gracias. Bueno, veremos qué es lo que sale. Lo que dice Chema, desde luego, es verdad. Ya da olímpicamente lo mismo lo que salga. Igual. Ahora, yo estoy con Luca, cuidado porque por acumulación el desgaste empieza a ser enorme. Es como el cuento del lobo al lobo hasta que finalmente llega el lobo. O sea, que es por acumulación hasta cuándo, hasta dónde. Yo sinceramente creo que ya, o sea, de verdad, es simplemente por acumulación. Veremos qué es lo que ocurre, porque es verdad que se está hablando de que el informe de Francina Armengol habría encontrado menos de lo que en un principio se pensaba, pero yo sinceramente, es que como empieces a escalarlo y como empieces a derivarlo, empieces a extrapolarlo, porque yo le escuché a determinadas fuentes de investigación hace ya tiempo que la dinámica de contratación que se había visto dentro de la Administración Central en las empresas públicas era la misma, pero literalmente clavada
a la de Francina Armengol en Baleares y a la de Ángel Víctor Torres, que básicamente consistía en no comprobar absolutamente nada, ni tan siquiera Google, porque había referencias sobre algunos de los operadores y decidieron no hacerlo, y que eso podría llevar a que, demostrado uno, se hiciera un paralelismo en el resto de administraciones. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Ahora, que vuelva a sonar en estos momentos el informe de Ángel Víctor Torres, en medio de todo lo que estamos viendo, me extrañaría que sea para tener un pinchazo. A mí me llama mucho la atención el enorme prestigio que tenía Koldo y la ascendencia que tenía, porque venía de parte de Ábalos, y eso lo sabían los distintos presidentes autonómicos, a la hora de ofrecer, ¿qué necesitáis? ¿Mascarillas? Mascarillas. 12,4 millones de mascarillas. ¿Qué es lo que necesitáis, Ángel Víctor? Pues 12,4 millones de mascarillas. ¿Qué necesitáis? O sea, de mascarillas a una refinería de petróleo. Dices, pero vamos a ver un momento. O sea, necesitamos un lugar donde llegue el petróleo de fuera y poder gestionarlo. Bueno, pues eso también lo ofrecía Koldo. Da la sensación de que hubo un momento en España, con el Partido Socialista ya en el poder, en el que cualquier tipo de problema que existía lo solucionaba Koldo. Era una especie de señor lobo, quiero decir, no, de Pulp Fiction. Cualquier cosa la conseguía él. ¿Qué necesitas? ¿Un contrato de obra pública allí en Navarra? Como este. Hablo con el director general de carreteras, que por cierto ahora está hasta el cuello, junto con Isabel Pardo de Vera, perdón, que también está en las mismas circunstancias. Van a empezar a vigilar, a investigar el patrimonio. Era cualquier cosa. Y todo eso eran capaces de lograrlo a través de la intermediación de un señor que era Koldo García Izaguirre, que era nada más que un asesor del ministro de Transportes del Gobierno de España, de José Luis Ábalos. La Audiencia Nacional, de hecho, ha ordenado investigar el patrimonio de los exjefes de Adif y de Carreteras, que son efectivamente Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, para comprobar si cobraron mordidas de la trama Koldo. El viernes les decíamos que se había solicitado la medida, ha sido autorizada inmediatamente. Y tenemos ya la salida, ¿no?, del responsable de la defensa, si le puede llamar así, de Begoña Gómez. Sí, ya está encantado él. Ya ha concluido efectivamente esa comparecencia Pues ante el juez Peinado de los abogados de Begoña Gómez, de Barrabés y de Cristina Álvarez. Y bueno, pues a la salida el letrado de Begoña Gómez, que hay que recordar que es el socialista Antonio Camacho, lo que ha dicho es todo perfecto, todo perfecto. Esa ha sido su respuesta, o sea, su resumen de casi 4 horas, que llevan 4 horas allí dentro con el juez Peinado. La responsable, que es la que tiene que explicar lo que ocurría, ella porque no. Por mucho que, evidentemente, oye, tiene todos los poderes y tiene toda la capacidad el abogado defensor, pero el abogado defensor no es Begoña Gómez. O sea, Begoña Gómez será la que conozca las prácticas que hacían en la Complutense, ¿verdad? Sale a la fuga y, según Camacho, Antonio Camacho, todo perfecto. Todo perfecto. Pues nada, que siga corriendo. A ver si llega, no sé, a Nueva Delhi o no lo sé. Bueno, el problema de Camacho, que hasta ahora creo que siempre salía diciendo todo perfecto y todo era imperfecto. O sea, la defensa de Begoña Gómez deja mucho que desear en todo esto. Vamos con Óptima Mayores, vamos a publicidad y volvemos. Rapidísimo, además. Bueno, pues un consejo para aquellos que nos están escuchando, sobre todo para aquellos que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. ¿Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran? Mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Esto es importantísimo. Infórmese en el siguiente número de teléfono: 900-900-100, muy fácil, se lo repetimos, 900-900-100, o en optimamayores.com. Bueno, pues déjenme que les adelante qué movimiento hay en el Partido Socialista. Algo empieza a pasar. Vamos a hablar en un momento con Soraya Rodríguez. ¿Se acordarán? Soraya Rodríguez, la que fue portavoz, llegó a portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, hasta que apareció en escena una figura llamada Pedro Sánchez. Vamos a hablar en un momento con ella. Y en el momento en el que apareció Pedro Sánchez, pues Soraya Rodríguez dijo: mira, yo socialista soy mucho, pero yo pactos con proetarras va a ser que no. Yo pactos con separatistas va a ser que ni de broma. Y yo esta historia de que vas a transformar el partido a mayor gloria tuya y vas a montar aquí una dictadura, como que no. Y Soraya Rodríguez, socialista, luego rompió el carné, se pasó a Ciudadanos. Soraya Rodríguez decidió que no compartía esa etapa ni de broma. Vamos a hablar en un momento con ella, porque resulta que Soraya Rodríguez está en un grupo de gente que no es que sean más o menos díscolos, lo que no quieren es una dictadura dentro del Partido Socialista. Pero déjenme que les diga que Zapatero, y leo algunos de los titulares en estos momentos, este es de Voz Populi en concreto, está presionando a Pedro Sánchez, cuidado, para tumbar ministros candidatos. Esto ya significa que el que manda, manda.
y que el que manda, por no decir que el que paga manda, que podríamos decirlo también, ha decidido que a lo mejor se está terminando la época Pedro Sánchez, que a lo mejor ya no es el que tiene que mandar y que a lo mejor el que tiene mando y plaza en los negocios es el que tiene que coger el timón en estos momentos, el gran timonel, y nunca mejor dicho, que a este señor le gustan mucho las dictaduras comunistas. ¿De quién se estaría quejando? Bueno, agárrense, porque la verdad que los nombres son para hacer un Dream Team, pero total. Candidatos puestos por Pedro Sánchez, Diana Morán, Pilar Alegría, María Jesús Montero, Óscar López, que yo creo que deben estar tan cerca de ganar unas elecciones autonómicas más o menos como yo. Y a lo mejor tan cerca incluso que como mi perro. Más o menos por ahí deben andar en probabilidades de ganar unas elecciones. Vamos a hablar en un momento de todo eso. ¿Os creéis que efectivamente empieza el movimiento, Juan Pablo, dentro del Partido Socialista? Yo siempre he pensado que el fin de Pedro Sánchez no va a llegar de fuera, sino que llegará de dentro. Él se lo temía, ¿eh? En el tema de la cloaca, su verdadero temor era que utilizaran la información de las saunas, los prostíbulos y demás, los utilizaran desde dentro. De hecho, él apuntaba a dos personas. Él apuntaba a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pepe Blanco. Sí, yo por eso siempre he pensado que el movimiento telúrico, que sería el único que sería capaz de precipitar los acontecimientos, sería una posición contestataria dentro del mismo Partido Socialista, con una disidencia fuerte que pudiera hacerle ver que lo mejor es renunciar. A día de hoy yo no sé si esto está teniendo lugar o no. Lo que sí que es verdad es que a medida que llegan los procesos electorales, los distintos candidatos están viendo que no hay manera de levantar el vuelo con tanto caso de corrupción, que no hay manera de levantar el vuelo, a pesar de lo que digan incluso algunas encuestas, algunas de las cuales hemos conocido hoy, que no va a ser suficiente. Y tengo la impresión de que el Partido Socialista va a jugar, lo va a fiar absolutamente todo al debate de la inmigración, que va a ser el gran debate en las próximas elecciones. Estoy absolutamente convencido. Es el debate más importante, el que está moviendo muchísimo voto en toda Europa hacia la derecha de los partidos tradicionales de la derecha. Y la gran esperanza del Partido Socialista es, de Pedro Sánchez, cultivar cuanto más pueda a Vox, jugar a engrosarlo todo lo que pueda y a partir de ahí conformar una posición alternativa que, dentro de la polarización que él evidentemente está engrosando en los últimos tiempos, le permita decir o la extrema derecha o yo, españoles, ¿qué preferís? Creo que es esto lo que va a jugar. Luca, datos que aludía a ellos Juan Pablo, polvorinos, datos publicados en La Razón, sondeo de NC Report para este diario. PSOE y Sumar perderían 3,4 millones de votos, es una auténtica barbaridad, es una auténtica sangría, 3,4 millones de votos abajo. PP y Vox se consolidarían por encima de los 200 escaños, ¿te lo crees? Sí, no. Tezanos dice exactamente lo contrario. Si le preguntamos 3 veces es capaz de decir que Pedro Sánchez va a ganar en Estados Unidos. Y Barredondo también dice lo contrario. Sí, ¿no es cierto? Bueno, o sea, no es que no me crea la encuesta. El problema de las encuestas es que siempre se suelen hacer antes de una campaña electoral y cuando entra la campaña electoral luego los números bailan. O sea, es casi automático porque al fin y al cabo, claro, te llega una llamada telefónica. En fin, ¿cómo decir? O sea, los que están en contra de Pedro Sánchez yo creo que lo tienen muy claro, los otros quizás ocultan su voto. Esto ha pasado en muchos gobiernos, no solo en España, gobiernos que de entrada parecían, ¿no?, que tenían que perder por goleada y que luego al fin y al cabo eso no ocurría. Yo creo que eso no hay que, en fin, no hay que descartar que en realidad la situación esté bastante más empatada de lo que los sondeos dicen. Yo creo que respecto a lo que estaba comentando antes sobre el tema del o sea, estoy de acuerdo con lo de Vox. Yo creo que sí, que Sánchez quiere inflar a Vox, esto es lo que dicen también, en fin, lo que trasladan desde dentro, pero lo de la inmigración no. O sea, seguramente la inmigración va a ser el gran tema de debate, uno de los grandes temas de debate político nacional, pero me da la sensación que el tema de la inmigración para Sánchez es muy incómodo. O sea, yo creo que no, que es un tema que le pone incómodo, que tiene dificultad a encajarlo, porque sobre todo, por ejemplo, las redes sociales, que es uno de los pocos terrenos donde Sánchez tiene dificultad a mantener su propaganda. Ahí es justamente donde el tema de la inmigración está más caliente, hay más, en fin, los influencers y tal, es donde tienen mucha llegada. Entonces yo creo que, o sea, el gobierno, en mi opinión, intentará, en fin, evitar todo lo que pueda el tema de la inmigración. Y sobre la cuestión del PSOE, lo que puede ocurrir dentro del PSOE, yo creo que es una cuestión muy interesante,
pero antes estabas dando unos nombres, Óscar López, María Jesús Montero. Creo que esta es la prueba de que Pedro Sánchez lo que quiere es controlar el PSOE, pase lo que pase. Para después de muerto políticamente. Para después, porque claro, para mantener la sombra. damos a un Sánchez muerto políticamente si pierde las elecciones, y yo creo que no estoy tan claro, no lo veo tan claro. Déjame que le dé paso a Soraya Rodríguez. Soraya, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Soraya, aquí escuchándoos. Nada, bienvenida y un placer tenerte aquí para que nos comentes. Cuento lo que está ocurriendo. Tú estás dentro del grupo de críticos del PSOE, así se les citan, aunque yo explicaba antes que en estos momentos tú ya no estás en el Partido Socialista, que cuando viste la que venía con Pedro Sánchez decidiste que posiblemente tu etapa en el Partido Socialista se había acabado, aunque solamente fuera por el momento. Pero críticos del Partido Socialista habrían tenido ya una primera reunión, habría sido el 24 de septiembre, en un restaurante madrileño, el lugar que es. Estaría concertada ya o citada una segunda reunión para el 8 de octubre. ¿Qué fuerza tenéis? ¿Quién está ahí? ¿Hasta dónde podéis llegar, Soraya? Bueno, la verdad es que la pasada reunión a la que te refieres, lo más novedoso, lo más importante es que fue una reunión pues muy numerosa. Hubo más de 50 personas, fue un restaurante cerrado solamente para la gente que acudió, no era solamente gente de Madrid, había gente de distintas federaciones y había, bueno, pues un debate, yo creo que normal en política, que cuando no se puede, digamos, un poco debatir dentro, pues la gente sale a debatir fuera, sobre la necesidad de trabajar para aquellos que pensamos que el partido debe dar un rumbo, recuperar una senda de la que no debió abandonar, que no debe abandonar nunca, que es la senda de la socialdemocracia, en la que el Partido Socialista ha estado mucho tiempo, ha hecho política para el país, para España, mucho tiempo, y entendemos que una fuerza central como el Partido Socialista pues debe recuperar esa senda. Ahora mismo estos datos que estabais hablando pues son una prueba de ello, ¿no? Cuando los partidos centrales juegan a la polarización y a los extremos, pues al final los únicos que ganan son los extremos. Yo creo que la mala noticia, ¿no?, de la subida, desde mi punto de vista, indudablemente, de la extrema derecha en España, pues tiene también mucho que ver con lo que está haciendo el Partido Popular y la desaparición de cualquier lugar de centro socialdemócrata que hace políticas con el Partido Popular, como las hemos hecho toda la vida, tiene que ver con la desaparición, con la polarización y a donde ha llevado Pedro Sánchez el Partido Socialista, que representa mucho más a grupos más a la izquierda, radicales, que desde luego a ese partido. Esa era el objeto. Es decir, la crítica vuestra sobreentiendo que va por el hecho de la alianza con Bildu, por el hecho de la alianza con Junts, por el hecho de la alianza con Esquerra, sobreentiendo que va por ahí. No es posible que un partido socialista, por eso, por ejemplo, yo me fui, o sea, el Partido Socialista sobre todo es un partido con un proyecto nacional. Es decir, que considera que España es una nación y no una suma de 17 comunidades autónomas diferentes. Por lo tanto, es imposible que el Partido Socialista, en el que hemos estado militando muchos y ha gobernado España también durante mucho tiempo antes que Pedro Sánchez, pudiera considerar que una fuerza nacionalista, identitaria e independentista como RC pudiera tener las llaves de la gobernabilidad de España. No te digo más, y además esa fuerza es, además de extrema derecha. Yo digo que este gobierno está gobernando con la extrema izquierda, por una parte, Bildu, y con la extrema derecha a la vez, Junts. No, para mucha gente socialdemócrata en España es muy difícil entender lo que se está haciendo, Soraya, ¿no?, desde el gobierno. Tú conoces ese partido muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. ¿Creéis que podéis tener fuerza? ¿Creéis que pueden las bases torcerle la mano a este señor? Lo digo porque la sensación que tenemos todos, estaba yo leyendo antes estos nombres, no quiero ser despectivo, pero yo sinceramente creo, como estaba diciendo Luca, que estos candidatos que hemos citado no habrían sido puestos si no hubiesen sido los más fieles a Pedro Sánchez. O sea, cualquier persona en su sano juicio no pone estos candidatos si quiere ganar, tan solo si quiere perpetuarse. Está claro que los secretarios generales autonómicos y candidatos autonómicos efectivamente no están puestos para ganar una confrontación electoral, sino para controlar
orgánicamente el partido tras una posible debacle electoral. No quiero decir que se pierda, quiero decir que no se pueda conformar gobierno, porque evidentemente Pedro Sánchez solo ha ganado una vez las elecciones, ¿no? Pero bueno, que no se pueda gobernar. Y yo creo que efectivamente están pensados en esa clave. Por lo tanto, el recuperar el partido en el sentido ideológico de la palabra, es decir, conseguir, ¿no?, que vuelva a ese en frases de Paje, ¿no?, cuando decía, aquí hay un terreno que es el de la socialdemocracia que aunque yo sea el último no quiero abandonar. Bueno, pues intentar que vuelva ahí el Partido Socialista no va a ser el trabajo de un día para otro. Pero yo creo que, bueno, es posible. Hay mucha gente que se ha ido o no se ha ido, pero no participa porque no ve que se den las condiciones para ello, porque está radicalmente en contra de lo que se está haciendo, porque le repugna actos como decisiones políticas vitales para la democracia y para el Estado de Derecho, como la amnistía, por ejemplo, pero que no se han ido del partido, que están ahí. Y bueno, en un contexto diferente, pues pueden volver y pueden hacer, ¿no?, contribuir a un debate ideológico e indudablemente también a que surja gente joven, gente más, en fin, que esté en política activa y que, es decir, también que surjan nuevos liderazgos visibles en ese sentido. ¿Qué sensación se te queda, Soraya, cuando ves toda esta historia de las chistorras, los pagos, 2.800 euros, los famosos sobres con ventanita, anotaciones, esto para el jefe pero en B? ¿Qué sensación se te queda? Pues me da mucha vergüenza y luego saberlo me da mucha vergüenza, me da también pena, o sea, cuando he visto ese sobre que ponía PSOE, ¿no?, con esos billetes que se veían. ¿Tú te crees que las chistorras eran para comer? Vamos a ver, es evidente, o sea, no nos pueden tratar como imbéciles. Es evidente que, bueno, como en cualquier organización mafiosa, pues había nombres en claves para determinadas temas y sabemos lo que son las chistorras, las lechugas y los soles. Son dinero de procedencia dudosa e ilícita. Eso está claro. Porque si no, pues cuando uno ha sacado de la cuenta, cuando puede justificar el origen de dónde viene el dinero, pues habla efectivamente del dinero como lo que es 1.000, 2.000, 3.000. Yo sí os puedo decir que nadie puede creerse, o sea, el Partido Socialista tiene que dar explicaciones, tiene que dar más explicaciones y tiene que dar explicaciones más solventes. Nadie paga en cash ya en las organizaciones políticas. No hay ningún militante que vaya a su sede y que vaya a pagar su cuota, aunque estemos hablando de 40 euros, de 35. Vamos, Soraya, que lo que ha dicho Óscar Puente es mentira, vamos. Yo no sé lo que ha dicho Óscar Puente, perdóname. Sí, ha aludido a que era un exceso de pagos y que luego se les devolvía el exceso y dice, ¿pero qué me está usted contando del exceso? Mira, lo que ha hecho la ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y cuáles son las normas por las que funcionan, yo no puedo decirlas porque ni estaba ya en esa, no lo sé. Pero lo que sí que puedo decir es que tras muchos años militando en el Partido Socialista, el cobro de las cuotas de los afiliados está con domiciliación bancaria. El pago de comidas extras que se hacían con la ejecutiva se iba con una factura. Se pagaba con una visa, tenías la justificación y se entregaba factura y resguardo de visa. Normalmente ni se pagaba, quiero decir directamente, porque el partido reservaba y el partido pagaba. y pagaba una comida, claro, con la factura del restaurante. Lo que viene siendo, Soraya, el mismo sistema que se utiliza en todas las empresas cuando no estás ocultando nada. Exactamente. Entonces, ¿cómo se moviliza ese dinero? ¿Cómo se van a por sobres? ¿Cómo es posible que un señor Koldo, que ni es miembro de la Ejecutiva Federal, ni tiene cargo orgánico conocido, cobra también? ¿Por qué? ¿En razón de qué? Es de verdad, o sea, no quiero como entrar en el debate en el que ellos han entrado, porque es evidente que estamos hablando de un dinero que no tiene una procedencia conocida, y cuando no tiene una procedencia conocida hay que pensar que tiene una procedencia delictiva. Por lo tanto, hay unos indicios de criminalidad que se ven
claramente profundizados en este informe y que hay que dar explicaciones muy claras. Pero cuando hay un sobre con un membrete de un partido, el partido debe dar más y solventes explicaciones. Soraya, que un placer haberte tenido, que más clarito imposible. Bueno, buenas noches. Hasta Un la abrazo próxima. muy fuerte. Para que veamos la historia, los caminos que tiene. Soraya Rodríguez al final explicándose en el radio de aquello que le han cerrado las puertas para poder explicar en el Partido Socialista. Y más clara no ha podido esta es la ser. España de hoy, ¿eh? Esta es la España de hoy. Uno de los problemas... Sí, no, la frase no puede ser más clara. No nos pueden tomar por imbéciles. Sí, bueno, uno de los problemas que tienen todas las personas críticas, que en cada formación política lo normal es que haya críticos, o sea, esto es el pan de cada día de lo que es un foro democrático, es que el problema es que Sánchez del sanchismo ha cerrado todo tipo de foro, de espacios para la crítica ¿Es interna. una dictadura interna? O sea, digamos, los ciudadanos corrientes pueden criticar y pueden sufrir lo que es la manera del gobierno de Pedro Sánchez, pero quien está dentro del PSOE sufre dos veces, porque también sufre el gobierno dentro del Partido Socialista. Entonces, todas estas personas, creo que de lo que, más allá de la crítica que ha hecho Soraya Rodríguez, muy dura sobre todo el tema de la financiación, porque ha hablado francamente, o sea, vamos, ha hablado claramente de posible proveniencia delictiva del dinero. Yo creo que volviendo al tema de la organización, lo ha dicho algo muy interesante, o sea, que este grupo de críticos, exdirigentes, personas de, en fin, con cierto recorrido, es el que da la idea de que sí que se van a poner manos a la obra para buscar lo que pueden ser perfiles, liderazgos alternativos, o sea, jóvenes dirigentes, jóvenes socialistas que puedan en algún momento pues plantar cara a Pedro Sánchez. Creo que esto es lo más importante y lo más relevante de ese debate. Añado una cosa muy breve. Yo soy de los que piensa que si Pedro Sánchez llega a unas elecciones y las pierde, será para seguir en el Partido Socialista y en el año 2031 volver a intentarlo de nuevo, haciéndose como una especie de Donald Trump. En el año 51 has dicho. No, el 31. Es que ya tenemos que estar hasta el 51. El problema es que Sánchez piensa, y esto algunos de los que estuvieron en esta comida también lo piensan porque me ha llegado, que Sánchez cree que si hay un cambio de gobierno, PP y Vox, va a ser un gobierno débil, no va a durar mucho. Eso es. Por las fricciones entre partidos, eso es lo que piensa él. Pero bueno, a veces también el cálculo es este, o sea, de estar 2 años fuera del gobierno para volver, para que lo sepáis. Quiero que escuchemos a Marlaska. Vamos a ir al tema de la flotilla, porque ya, amén del ridículo espantoso que hemos hecho, amén del enfrentamiento agravado con Israel, que hay que recordarlo, no solamente es la única democracia que hay en esa zona, sino que además es nuestro principal aliado en cuanto a información antiyihadista, en cuanto a software, en cuanto a armamento, etcétera. Bien, pues con todo esto, no solamente es que patrocinemos la flotilla, en la flotilla luego se acaba descubriendo que van 2 etarras, que hay 2 personas, una desde Londres, otra desde Barcelona, con toda la vinculación posible con el PCPA de Hamás, que son los que lo están organizando. Se sabe que el número 2 es una persona de referencia de otra organización terrorista, que es Hezbollah. Pues con todo eso, ¿vale? Encima enviamos un barco, un buque militar, un buque de guerra, el patrullero Furor, y lo enviamos a escoltarlo, con el pabellón español. Bueno, en medio de todo eso, escuchen ahora a Marlaska, porque encima va y resulta que son ejemplares y les vamos a pagar el billete de vuelta. No sabemos si los etarras van a estar en el pago del billete de vuelta civil o encima le van a obligar al ejército a traerse, no sé si a los 2 de Hamás, no sé si al de Hezbollah, no sé si a los etarras, pero a alguno les cae seguro. Vamos a escuchar a Marlaska. Lo primero que deseamos y queremos es que nuestros compatriotas que han manifestado que han tenido una conducta absolutamente ejemplar durante la flotilla y lo que perseguían y lo que han conseguido, porque habéis dicho, porque actuaciones como las de ellos, como las de la sociedad civil, han implicado la toma de conciencia, incluso han provocado, estoy absolutamente convencido, esta propuesta de acuerdo de paz. Que ha favorecido la flotilla la propuesta de acuerdo de paz entre Netanyahu y Donald Trump. O sea, hay veces que Marlaska, no sé, ya no es que despegue del cargo de magistrado, es que despega del planeta Tierra. O sea, tiene esto de espontáneo lo que yo de pivo de la NBA. O sea, estas maniobras son maniobras orquestadas, y lo ha dicho y lo ha aprobado Israel, y es así. Son maniobras orquestadas por determinados grupos, el PCPA, que es una de las filiales en el exterior de una organización terrorista y asesina llamada Hamás. Y justo lo han sacado en mitad del plan de paz. Qué casualidad. Para ayudar al plan de paz, señor Marlaska, o para reventar el plan de paz. Cuando hicieron el pogromo, los asesinatos, el 7 de octubre, de 1.200 personas, justo cuando estaban los acuerdos de Abraham de paz, ¿para qué lo hicieron? ¿Para alentar los acuerdos de paz o para destrozar y reventar los acuerdos de paz? Se puede tener la cara muy dura, pero lo de Marlaska es infinito.
Ignacio Escudero, bienvenido. Bueno, pues atención porque mañana, 7O, la misma fecha del pogromo con asesinato de 1.200 israelíes, es la fecha que ha elegido Pedro Sánchez para insultar, es imposible ya elevar el insulto y el agravio, a Israel y votar en el Congreso el embargo de armas a este país. Sí, después de muchas críticas por parte de los socios de gobierno, mañana llegará el embargo de armas a Israel a la Cámara Baja, pese a que el Ejecutivo no tiene garantizados todos los apoyos. Hoy Esquerra ha confirmado que votará a favor, pero dentro de sumar los 4 diputados de Podemos no desvelan el signo de su voto. Así lo anunciaba el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández. Mañana verán el voto de Podemos, mañana lo comprobarán. Ya siento no satisfacer con mi respuesta sus demandas y sus deseos. Mañana verán el sentido del voto de Podemos. Esto se produce cuando el Ministerio de Cultura ha confirmado que dejarán de usar un software israelí que gestiona la catalogación, el préstamo y la adquisición de los fondos más importantes de la Biblioteca Nacional. Y mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clave electoral, va a visitar este martes una promoción de viviendas de alquiler asequible en Vitoria. En concreto es una promoción de 152 viviendas de alquiler asequible y en esa visita va a estar acompañado por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Bueno, Baleares solicita al Supremo la cautelarísima para suspender los traslados de menores e inmigrantes. El gobierno que dirige Marga Proens considera que el Real Decreto de traslado de menas infringe claramente la legalidad vigente al no estar aprobado con el dictamen del Consejo de Estado. Desde el gobierno balear piden esta medida porque consideran que los menores serían trasladados a un sistema ya saturado, degradando la calidad de la atención y vulnerando el derecho al interés superior del menor. Y el Parlamento Europeo ha rechazado este lunes debatir la intervención de Israel a la flotilla en aguas internacionales. Con 234 votos en contra por 196 a favor, la derecha ha tumbado la iniciativa del Grupo de los Verdes y la izquierda para mantener un debate parlamentario sobre la intervención de Israel a la flotilla a escasas millas náuticas de la costa gazatí. Hablando de Israel, hemos conocido hoy que el equipo ciclista Israel Premier Tech va a renunciar a su nombre a partir de la próxima temporada y además su propietario Sylvan Adams dará un paso atrás en su implicación y dejará de hablar en nombre del equipo. En Europa también doble moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea. Tanto la extrema izquierda como la derecha han presentado estas mociones de censura que se votarán el jueves, aunque con el apoyo del Partido Popular Europeo y sus socios en el Parlamento de Bruselas, Ursula von der Leyen seguirá siendo la presidenta de la Comisión. Un último apunte, mañana las mujeres afectadas por retrasos en pruebas diagnósticas complementarias del cribado del cáncer de mama deciden si presentan una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud. Desde AMAMA, la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Mama, califican la situación de absoluta negligencia y piden que se depuren todo tipo de responsabilidades. Además, hoy hemos conocido que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación por posibles negligencias en los cribados. Bueno, pues si no saben lo que es un tercer grado, si no saben lo que es periodismo del bueno, si no saben lo que es utilizar su dinero para un ente público, Radio Televisión Española, les presentamos esto. Escuchen. Es cierto, señor ministro, que este informe de la UCO no muestra ninguna evidencia de que el Partido Socialista se financie ilegalmente. Pero dice el Partido Popular que ustedes no solo tienen una caja B, aunque no es lo que dice el informe, sino que es que además Pedro Sánchez lo sabía y que tiene que dimitir. ¿Qué le parece la opinión y la posición del Partido Popular? Pues bueno, pues una posición, tú misma lo has expuesto y yo no quería ser más explícito, pero he dicho claramente que de lo que yo he podido conocer del informe una vez entregado a la autoridad judicial, yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular. ¿Qué os parece la entrevista de Marlaska a Silvia Enxarrondo? O sea, yo no había visto una cosa... O sea, que esto es un ente público, que es Radio Televisión Española, por Dios. Hasta en Moscú, hasta Putin es más menos sutil, ¿no? Pues que además, fijaros en el silencio, que Marlaska se queda callado antes de responder y dice, bueno, es que no quería ser yo... No se lo cree ni él. Claro, dice, no quería ser yo más explícito de lo que ha sido usted. Es una pregunta que la podría haber hecho Tezanos en alguna de sus encuestas. O sea, quiero decir, no... Pero dices entrevistándose a sí mismo. Sí. A ver, yo... es que este sonido lo he sacado yo y lo he metido en la entrada del informativo porque me ha llamado mucho la atención. Es el epítome de lo que supone ahora mismo Radio Televisión Española. A mí me parece que, evidentemente, que esto no es periodismo. Me da mucha pena porque esto no es periodismo, sino que es propaganda directamente. Hay que recordar que esta persona, Silvia Enxarrondo, es la que firmó un manifiesto para que todos los que estamos investigando temas de corrupción no pudiéramos investigar en España. La mayor vergüenza ese comunicado. Firmado por ella. Eso fue un manifiesto muy sucio, muy feo, ¿no? Yo creo que habrá que recordar cuando algún día todo esto acabará
recordar aquello porque fue un manifiesto donde se señalaban los medios de comunicación que estaban investigando lo que la UCO... Y se les marcaba por hacer periodismo. Claro, y nos tachaba de, en fin, con insultos muy graves. Y esta ha sido una de las 2 únicas preguntas sobre el informe de la Unidad Central Operativa sobre el asunto patrimonial de Ábalos. Una de las 2. Es decir, hay muchas preguntas que hacer. La otra o sea, esto es que opina que aquí la no otra hay era nada todavía directivo, peor. Claro, esta es una de las 2 preguntas que le ha hecho a Marlaska. Esta era la segunda. ¿Qué le parece lo que piensa el Partido Popular? Es decir, esa es una respuesta, es una pregunta con una que está buscando evidentemente inducir una respuesta. ¿Qué piensa usted de lo que dice el Partido Popular? ¿Qué va a decir Fernando Grande Marlaska? ¿Qué va a decir que le parece bien? ¿Va a decir que le parece lógico? ¿Qué va a decir Marlaska? Quiere decir, si aquí todos están cortados por el mismo patrón y todos sabemos exactamente lo que van a decir. Lo que me hace pensar a mí que muchas veces las consignas no se crean en los laboratorios de ideas de los partidos políticos, sino ya en los platós de televisión. Lo cual a mí, y además de medios subvencionados y pagados por todos los españoles, lo cual me parece bastante Eso grave. implicaría que hay alguna diferencia en algunos casos, ¿eh? Bueno, sí, es que no sabes dónde... En fin. Dejadme que vayamos al tema que me parece gravísimo. Le hemos escuchado antes a Marlaska, vamos a escuchar más declaraciones, diciendo que el comportamiento de la flotilla ha sido ejemplar, con lo cual, evidentemente, pues muchísimas gracias por confirmarnos que a lo mejor alguno de los móviles que se tiró desde los barcos según se acercaba a Israel era porque, además de conversaciones con líderes de la PCPA o líderes de Hamas, a lo mejor había conversaciones con miembros del gobierno. Y había que tirarlos, no vaya a ser que Israel, al recopilar toda esa información, sacara los colores a algún ministro que otro, ¿verdad? Bueno, pero más allá de eso, ahora resulta que descubrimos que el gobierno de Sánchez va a pagar el avión a Ada Colau, a otros 20 miembros de la flotilla, va a tener un coste de unos 8.000 euros, pero es que además los que no vayan ahí o no hayan conseguido ser repatriados ya por otras vías, van a tener acceso a un avión militar, es decir, que hemos enviado a la patrullera Furor para que los escolte. Y ahora los va a terminar de escoltar un avión militar trayéndose, pues por ejemplo, digo yo, que a los 2 etarras, 2 personas perfectamente identificadas y condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, entre otros, evidentemente, aparte de civiles, de guardias civiles, policías nacionales y entre otros de militares, porque había que asesinar a militares. Y ahora resulta que les vamos a dar escolta a todos. Que yo te lo preguntaba antes, Sandra, ¿esto es un trato normal cuando tú te vas y tienes que ser repatriado o de eso nada, de nada, de nada? No, esto no es un trato normal por 2 razones. Primera, si tú estás en otro país y por la razón que sea te quedas sin dinero y tienes que venir a España, tú puedes ir a la embajada y solicitar que te paguen el billete para volver a tu país, pero en cuanto llegas te lo cobran, sí o sí. Eso, punto número 1. ¿Aquí consta que les vayamos a cobrar algo? No consta. Yo tengo que decir que yo esta mañana me he puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores para preguntar, oiga, ¿se ha pagado el billete a estos señores? ¿Se les va a pedir que lo reembolsen? ¿Cuánto dinero nos ha costado traer a los 21 activistas que ayer vinieron en avión comercial con Air Europa, por cierto? Y bueno, me han dicho que mande un email y que ya si eso me responderán. Yo he mirado más o menos entre semanas, ¿verdad?, que los billetes están a unos 160 euros por trayecto, pero un domingo, que hay menos vuelos directos, estamos hablando ya de 400, 450, con lo cual cuadraría con esa cifra de 8.000 euros que daba La Razón. Pero claro, a esto hay que sumar lo que pasa con la segunda parte, que los otros 28 que quedaban, salvo una que se va a quedar allí en Israel, porque como son tan pacíficos, como dice Marlaska, pues mordió a una funcionaria y se ha quedado allí, los otros 27 en principio van a venir en un avión militar, concretamente en una 400M del Ejército del Aire. Me dice Enrique Navarro que movilizar este avión para traer a esta gente son 60.000 euros. Claro, a todo esto hay que sumar ya también lo que nos costó el Furor, que nos lo contaba el otro día Ricardo González Mangas, y que, bueno, más o menos calculando la ida eran unos 90.000 euros, hay que sumar la vuelta. Pero es que precisamente hoy, 6 de octubre, se cumple un año de un accidente que tuvo lugar en Tailandia, no sé si lo recordarán nuestros oyentes, una española que quedó en coma por un accidente de moto en Tailandia. La familia pidió ayuda al gobierno para traer a su hija porque necesitaban un avión medicalizado cuyo coste alcanzaba 250.000 euros. ¿Qué le dijo el gobierno? Que no. Tuvieron que hacer un crowdfunding. Lo consiguieron. La gente puso de su bolsillo 300.000 euros. Ahora bien, tuvo que pagar a Hacienda 135.000 euros por el impuesto de donaciones. Esa es la diferencia de trato entre uno y otro. ¿Han dado alguna explicación por parte del gobierno a por qué con unas personas se hace y con otras no? ¿O simplemente tenemos que deducir que como estos les vienen bien, tienen el trato VIP del Partido Socialista, que es que utiliza los fondos públicos para lo que le da la gana privadamente? Y si no le llega, pues lo paga con chistorras. Pues es lo que tenemos que deducir, porque le han preguntado a Álvarez y su respuesta esta mañana ha sido: no vamos a escatimar
en gastos. No vamos a escatimar en gastos. Esa ha sido la respuesta. Literal. Maravilloso. ¿Qué os parece? Pues mira, en primer lugar creo que eso habría que ver los reglamentos. O sea, esto pasa, o sea, no es que la administración pública puede decidir dónde come, cuándo, y si lo gasta con uno y si no lo gasta con otro. O sea, habrá que ver, digamos, qué tipo también de papeleo han hecho para luego justificar ese tipo de gasto. Yo creo que, o sea, lo de la flotilla, francamente, es algo esperpéntico, incluso estos últimos días, porque fíjate que ellos ahora están denunciando haber sufrido vejaciones, haber sufrido algún tipo, en fin, de violencia, pero estamos hablando de Israel, o sea, que es una democracia, que nada, ellos entran en lo que es un espacio naval controlado por un bloqueo militar, de los que han sido avisados, por no decir reavisados muchísimas veces, y han decidido, pues nada, políticamente ellos lo han admitido. Empezó la misión diciendo que era una misión humanitaria. Todos intentaron, entre otros el gobierno italiano, decirle, mira, si es humanitaria y no puedes entrar, deja, por favor, las ayudas a la población de Gaza en un puerto seguro. Entonces ellos dijeron, no, es que no es una operación humanitaria, es una operación política. Entonces desafían a Israel. E Israel, entre, creo, el miércoles y el jueves, pues bloquea los barcos. Y fíjate que Israel es un estado tan malo y tan genocida que 3 días después ha permitido a todos esos activistas volver tranquilamente a su casa. Eso te iba a decir. Y es más, o sea, Israel puso a estas personas, esos activistas, una doble opción. La primera era que ellos firmaran lo que es una expatriación express voluntaria. Se les dio la posibilidad y les dijo, mirad, que os queremos fuera de aquí, que eso ya es una cosa importante, porque Israel hubiera podido detenerles y mantenerles ahí, incluso con una investigación por colaboración con organizaciones terroristas, como tú estabas bien explicando, por vínculos con Hamas, con Hezbollah. O sea, Israel ya, digamos, cerró los ojos y dijo, mira, chicos, fuera de aquí, que no queremos ver ni en pintura. Entonces le da la posibilidad de firmar un papel que es la repatriación express. Repatriación express, que sin embargo Israel dice, pero yo, o sea, de eso no quiero meter ni un duro. O sea, tú te vas, te llevo al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, tú te pagas tu billete y te vuelves. Entonces, quiero decir, es que la otra opción era que ellos se negaran heroicamente, si quieres, o como buenos activistas, cuales deberían ser, diciendo, no, o sea, yo ni siquiera reconozco tu autoridad o este favor que tú me haces, porque yo quiero denunciar el genocidio hasta las últimas consecuencias. Y entonces Israel, ¿cuál era el discurso que más o menos se hablaba con los consulados y tal? Entonces ellos podían negar esta repatriación express voluntaria, y entonces Israel 2 o 3 días después, repito, lo malo que es Israel, 2 o 3 días después, pues devolverles efectivamente con un avión militar o como sea, de manera forzosa, a sus países de origen. Pero Israel había avisado diciendo, oye, pero yo luego no voy a pagar esto. O sea, esto que lo paguen los países, digamos, de proveniencia Bueno, lo suyo hubiese sido que se lo hubiesen pagado ellos. Claro, es que es surrealista el tema. Pero, o sea, oye, tú te has ido allá, perfecto, tú sabrás qué has hecho y ahora te vuelves... Pero ellos, o sea, han estado 2 o 3 días ahí en las cárceles de Israel. Habrá que recordar que hay 50 rehenes, no sabemos cuántos vivos, que llevan 2 años en los túneles de Gaza, bajo el yugo de Hamas. Han aguantado 2 o 3 días y han vuelto con la repatriación express voluntaria, permitido por Israel, y con gastos pagados por, en este caso, España, el Ministerio de Exteriores y supongo por que por otros países europeos. Por todos los españoles. O sea, es que es una broma. Y además de esto, nada más llegar, lo primero que van diciendo es que han sufrido todo tipo de vejaciones de derechos humanos, que quieren llevar el tema a la Corte Penal Internacional. O sea, es que francamente... ¿Que han llegado y los han devuelto en avión? ¿Ese es el trato degradante? Hablan de vejaciones que han sufrido allí, pero es verdad que luego también, entre otros ejemplos, hay algunos que ponen otros a lo mejor más duros, pero hay algunos como que si tenían unas sillas muy duras en prisión... Que les dieron con un foco de luz. Sí, eso es, ¿no? Dices, es que dices, qué dureza, bueno, un foco de luz. Vamos a escuchar a Álvarez. Desde luego, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni ningún recurso. ¿Y esto explicado cómo? O sea, que nos digan ya abiertamente que estaban coordinados. Lo que pasa es que lo que estaba diciendo Juan Pablo, es gravísimo. Sí, lo que está ya demostrado por parte de Israel, con aportación de los documentos, es que esta flotilla de espontánea, de woke, de sostenible, de green, tenía lo mismo que yo, básicamente. Bien, esto es una maniobra de las que utilizan permanentemente desde la estructura de Hamas. Eso es. Ellos tienen una plataforma que se llama PCPA, que tiene una infraestructura, la tiene en Londres, desde donde ha salido, otras flotillas, por cierto, también con Greta Thunberg, qué casualidad, y tienen una ramificación aquí en España, en Barcelona.
Bueno, de hecho, según la información que está aportando Israel, el propietario de más de la mitad de los barcos es casualmente este hombre, es decir, que los barcos son de Hamás, más de la mitad. Con esa documentación a la mano, como decía Luca, Israel ha decidido, mira, largaos de aquí que no quiero volver a veros, cuando perfectamente podría haberlos encausado, haberlos tenido en su prisión, haber organizado un juicio, cuidado, porque han entrado además en una zona de exclusión bélica, por tanto estás entrando en un terreno en el que si quieren te pueden acusar de espionaje, de traición, de lo que les dé la gana, porque es territorio militar y la justicia varía. Bueno, no han hecho nada de eso. Absolutamente nada de eso. Los han cogido y han dicho, mira, largaos de aquí. Pero claro, el papel de la administración española, ¿cuál es? Hemos enviado un barco militar para escoltar a una flotilla que tiene conexiones con un grupo terrorista, que tenía dentro a 2 etarras, que tenía dentro a una persona conectada con Hezbollah, que es otro grupo terrorista. Ahora enviamos un avión. Destinamos, como dice Álvarez, el presupuesto que haga falta. Hombre, ¿cómo no? Con conexiones con el terrorismo no nos vamos a andar con tonterías. Si total nosotros gobernamos gracias a Bildu. O sea, es surrealista. A mí particularmente me indigna que la noticia pretendan serlo, los protagonistas, estos miembros de la Flotilla de la Libertad, que fueron a denunciar la situación que estaban viviendo los gazatíes y que al final han llegado denunciando la situación que han vivido ellos mismos. Oiga, pero usted no era consciente de lo que está sucediendo en Gaza, el sufrimiento y todo esto. Pero vamos a escuchar, si te parece, y te devuelvo la palabra a Barbie Gaza, que también ha sufrido muchísimo. Directamente me estaban esperando y cuando llegué me salieron del pelo, me quitaron la cuchilla, empezaron a machacarla y me llevaron separada del resto del grupo, pegada a una bandera que pegaron sobre detrás mía, rodeada de 20 policías que me insultaban, me humillaban y se hacían selfies conmigo. No sé, pregunto para empezar, ¿cómo sabía que la insultaban? Porque digo yo que hablarían en hebreo, no lo sé. Desde luego, ahí tampoco te creas que hablan mucho inglés. O sea, yo estaba no ahí... sé, y luego el sistema de tortura era estar pegado a una bandera. Y luego el sistema de tortura. Mira, escucha, y luego la credibilidad de todas estas acusaciones... O sea, también os digo, o sea, aquí están diciendo, bueno, que además esto, o sea, han hecho selfie con ella, le han dado una bandera y se supone que la han insultado en un idioma que ella desconoce. Bueno, sí, estamos hablando de alguien que ha roto un bloque militar, o sea, que si alguien, un ciudadano corriente, vamos, o sea, se vuelve loco y entra, digamos, a una base militar en España, siendo español, lo llevan a la comisaría y ahí se queda unos cuantos días, o sea, no es una cosa normal. Entonces, claro, tú sabes perfectamente cuál es el riesgo al que vas... al que te enfrentas. Y fíjate que de todo lo que están contando, que bueno, que le han dado comida caducada, que supongo que serán, yo qué sé, ¿sabes? Patatas fritas caducadas, cosas que quizás está comiendo ahora mismo el ejército de Israel. O sea, estamos realmente... O sea, supuestamente es una cosa el esquema de tortura habría sido tan diabólico que habrían tenido unas bolsas de comida esperando para quedarse caducadas para que cuando llegara Barbie Gaza podérselas dar. No sé, es que yo, o sea, de verdad, no sé, hay que tener un poco de sentido común hasta para decir este tipo de melonadas. Ellos han sido detenidos por la policía militar. ¿Quién, o sea, ¿qué pretendían? ¿Que les llevaran en un hotel 5 estrellas en la playa de Tel Aviv y le dijeron, bueno, pues nada, chicos, bajar, que aquí hay un bar, pues podéis tomar una cerveza maravillosa y dentro de 3 días pues os devolvemos? Claro, oye, tú estás enfrentando, estás haciendo algo ilegal. Y Israel en un primer momento dijo, cuidado que os vamos a detener y os vamos a juzgar por terroristas. Y os vamos a juzgar, lo dijeron. Y luego rebajaron porque dijeron, no queremos saber nada de esto. Juan Pablo, que no nos olvidemos que esta gente son los mismos que cuando les hicieron un abordaje, porque estaban cantando todos, mientras hacían manitas y jueguecitos y tal, estaban diciendo que les iban a caer bombas, que les iban a ametrallar. Cuando les hicieron un abordaje en el que no utilizaron ni un cartucho, en el abordaje sacaron y publicaron un comunicado que tenían preparado diciendo que les estaban asaltando los barcos militarmente. Hombre, sí, militarmente porque eran soldados. Fin. O sea, vamos, aquello parecía que habían llegado a puerto y les estaban bajando. ¿Cuántas flotillas de la Libertad ha habido camino de Ucrania? Ya. ¿Cuántas? Esa creo que es una pregunta pertinente para calibrar el doble rasero que se está manejando en este asunto. Ahora vuelvo a lo de Ucrania, pero antes, me llama mucho la atención la inmensa sobreactuación de una parte de la izquierda en España. Estas declaraciones de Álvarez yo creo que reflejan bastante bien la sobreactuación. No escatimaremos en medios, etcétera, etcétera. Los medios que sí que escatimaron, por ejemplo, ahora se va a cumplir un año de lo de la Dana. Los medios que sí escatimaron con la Dana no los van a escatimar por motivos estricta y puramente ideológicos. Y a mí particularmente, hombre, me parece que de entre los últimos días ha quedado muy mal Yolanda Díaz, que ha salido seriamente dañada cuando ha calificado el plan de Trump para las negociaciones de Gaza y de Israel
que era inaceptable, contrario a los derechos humanos, no es posible, esto no se puede admitir, y va Hamas y lo admite. Y dices, pero os habéis pasado de frenada como 4 pueblos. Exactamente. Y volviendo a lo de Ucrania, hay algo que a mí me llama la atención, porque los mismos que clamaban por un alto el fuego en Ucrania, aunque esto supusiera, o sea, lo que estaban reclamando la rendición incluso de Volodymyr Zelensky, aunque todo esto supusiera una pérdida de territorio para Ucrania, son los mismos, y por supuesto que Putin saliera impune, son los mismos que dicen que no a un alto fuego en Gaza, que suponga la rendición de Hamas, y por supuesto que no se pierda ni un milímetro del territorio. Entonces, yo no sé exactamente qué es lo que defienden unos y lo que defienden otros, porque para Ucrania hay ciertas cosas que no valen, que para Oriente Medio, desde luego, sí que valen. O sea, quiero decir, aquí algunos parece que lo que no quieren es que Hamas desaparezca. Aquí algunos lo que parece que no quieren es que haya ningún tipo de pérdida de territorio. Pero en Ucrania sí que están dispuestos a que eso exista. Y, por supuesto, lo de que Putin vaya a un tribunal penal interno. ¿Cuántas veces ha encabezado España con la misma fuerza una determinación de estas, un recurso ante el Tribunal Penal Internacional ahí en La Haya para que Vladimir Putin dé cuenta por los crímenes de guerra? ¿Cuántas veces? Y ninguna. Por el mismo razonamiento me gustaría saber qué hubiera hecho Putin, qué hubiera hecho la democracia rusa con una situación de este tipo. O sea, que están diciendo que Israel es genocida. O sea, pero no nos estamos dando cuenta de lo que están diciendo. O sea, entonces, claro, las flotillas, ¿cuántas flotillas han ido a Ucrania? Pues imagínate que hubiese habido una y que, claro, acababan, digamos, rompiendo el bloqueo militar de Rusia. ¿Os pensáis que 2 días después salías de la cárcel de Moscú en un avión comercial desde el avión con una compañía salían de la comercial? cárcel de Moscú con camino a Siberia, a Vorkuta. Claro. No, porque O sea, Putin es que un estamos hablando de eso, o sea, claro, que estamos hablando de Putin es un especialista en hacerte torturas insultándote en una lengua que no entiendes y poniéndote una bandera detrás, que es lo más duro que se ha visto nunca. O sea, creo que van a hacer una nueva versión de Rambo, pero poniéndole una bandera detrás. En vez de las descargas, le van a poner una bandera. Es más, en la segunda parte van a poner hasta 2 banderas, para que se sienta totalmente afligido. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, mañana tenemos el tristísimo aniversario de la operación de asesinato masivo de 1.200 personas, el pogromo, 7 de octubre, que realizó Hamas, es decir, quien manda en la Franja de Gaza, es decir, quien tiene el gobierno, es decir, quien lidera Gaza. Y decidió asesinar a gente en Israel porque tenía que cargarse los acuerdos de paz. O sea, vamos a decir las cosas como son. Que, por cierto, quiero repetirlo, la flotilla sale justo cuando hay un acuerdo de paz encima de la mesa. Según ellos, encima era dice Marlaska, para reafianzar el acuerdo de paz. Así, o sea que con la flotilla se reafianza, llamándole a una de las partes genocida mientras te devuelven aviones. Es que es surrealista el tema. Lo primero, vaya por delante mi abrazo más profundo a todas las familias, no sé si nos escucharán o no, de la gente de Israel, que está teniendo que soportar todo esto y que además son familiares de estas víctimas y de tantísimas otras, viendo cómo encima se cachondean de ellos con este tipo de anuncios en favor de Hamas y demás. Pero vamos al tema pasta. Vamos a ver qué es lo que ha hecho nuestro gobierno enviando dinero. Porque cuando tú envías dinero a determinadas organizaciones, resulta que ya hay evidencias de que lo mismo acaba donde no lo estás enviando, ¿verdad, Lucía? Sí, la UNRWA, para quien no lo sepa, es la agencia de la ONU que opera en Palestina y que ha sido señalada por sus vínculos con Hamas. Hay evidencias de que las instalaciones de la UNRWA han sido refugio de terroristas de Hamas, también han sido lugar de planificación de atentados y almacén de armamento para llevar a cabo los ataques y asesinatos contra ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2023. Y después de que Israel acusara a 12 empleados de la UNRWA de participar de los atentados de Hamas del 7 de octubre, la ONU despidió a 9 de ellos tras una investigación interna en su oficina de supervisión, que concluyó que podrían haber estado implicados. A ver, es que no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, aquí ya no estamos hablando de si has organizado la flotilla por orden de Hamas porque formas parte de su estructura exterior de la PCPA. No, es que aquí directamente se acusó a 12 empleados de la UNRWA de ser terroristas de Hamas implicados en los asesinatos del 7 de octubre. Y hay que recordar lo que acaba de decir Lucía, la ONU de esos 12 despidió a 9. O sea, que sobre los 3 a lo mejor cabe alguna duda, pero sobre los 9 no cabe ninguna duda. Según un informe recopilado por los servicios de inteligencia de Israel, uno de los trabajadores de la UNRWA era un profesor que facilitó el refugio de rehenes israelíes en su casa o en las escuelas con la colaboración de más docentes. Otro empleado de la agencia secuestró a una mujer en Israel. Otro facilitó munición al grupo terrorista. Se le acusa además de ayudar a llevar a Gaza el cadáver de un soldado israelí muerto y coordinar vehículos el día del atentado. Y a otro incluso de participar en el ataque a un
kibutz en el que fueron masacradas 97 personas. La inteligencia israelí se basó en el rastreo de los teléfonos de 6 de las personas para concluir en todas estas conclusiones, ¿no? Hay que recordar que a pesar de las numerosas denuncias sobre la implicación de la UNRWA en las actividades de Hamás que surgieron a raíz de toda esta información puesta en circulación por Israel, y repito, de las 12 personas, confirmada en 9 casos por la propia UNRWA. Bien, España ha sido uno de los pocos países occidentales que ha mantenido su financiación. Vamos con las cifras. Hay que decir que durante todo este tiempo el gobierno de Pedro Sánchez ha evitado hacer un recuento público claro que detalle las transferencias económicas a la agencia de la ONU, hasta hace unos días que por primera vez desde el Gobierno de España se dio una cifra global y concreta. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó públicamente que España ha contribuido financieramente a la UNRWA con más de 60 millones de euros desde octubre de 2023. Carlos. Este dato es importante no solamente por la cifra, 60 millones de euros, sino porque es desde el 7 de octubre el pogromo, los asesinatos en los cuales, repito, 9 fueron expulsados de la UNRWA por su participación, según Naciones Unidas, ya no según Israel, en los asesinatos del 7O. Y además, solo en septiembre se han destinado 10 millones de euros adicionales a la agencia de la ONU y en 2026 la contribución total adicional de España para el socorro del pueblo palestino, así nos lo ha vendido Álvarez, va a alcanzar los 150 millones de euros a lo largo de este año. Los 150 millones los vamos a enviar y se van a tramitar a través de la autoridad en estos momentos, es decir, el poder, el ejecutivo en la Franja de Gaza, ¿verdad? Eso es. Vale, pues el ejecutivo en la Franja de Gaza se llama Hamás. Y es una organización terrorista. Como todo el mundo sabe, los terroristas, según les envías dinero, lo utilizan para hacer bocadillos de jamón ibérico. Y por dar un último dato, sepan también que la colaboración de España con la UNRWA ha crecido un 332% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Pues esas son las cifras, Luca y Juan Pablo. Estaba mirando cuánto era, creo que eran más de 200 millones de euros la cifra que el gobierno destinaba a los pacientes de ELA. Por cierto, en medio de todo esto, quiero remarcar lo que decía Luca. En medio de todo esto, un Estado súper genocida, asesino, no pierde una oportunidad para masacrarte y arrancarte la cabeza, ha cogido a los de la flotilla y en un tiempo récord los ha puesto en aviones y ha dicho, venga, largaos de aquí que no quiero ni veros. Sí, un trato privilegiado, vamos. Lo normal es que los hubiera retenido, pero con el tema de la UNRWA y tal, o sea, yo creo que es evidente que la ONU tiene que, en fin, tiene que hacérselo mirar, porque lo grave de todas estas situaciones es que luego se acaba deslegitimando toda la organización, y la ONU, bueno, tiene también una finalidad que no es que de por sí sea mala, en fin, o sea, tiene una búsqueda de un multilateralismo, una búsqueda del diálogo y tal. Y con respecto a este tipo de dinero, yo lo que creo es que aquí sí que es un trabajo de la oposición. O sea, creo que quien pretenda gobernar este país tiene que, francamente, sacar un boli, una hoja y empezar a decir, mira, yo por aquí voy a recortar y voy a recortar y voy a recortar, porque tampoco me parece normal. Este país en este momento no está pasando una situación económica o sea, de máxima pujanza. O sea, aquí hay familias que no pueden llegar a fin de mes, hay una inflación disparada, hay gente que se ve obligada por tema de vivienda a vivir en condiciones, en fin, eso sí, te diría casi que infrahumanas. Hay una situación muy grave social, aunque no se vea, pero está ahí, está a punto de estallar. Y todo este dinero, de todos estos millones de euros, pero ¿cómo es posible que el gobierno no los destine para ayudar a familias, a personas que tienen hijos, a personas que tienen problemas de dependencia? Estos son los asuntos que tienen que... Oye, aquí la oposición que tiene que mover ficha. Yo te digo cómo es posible, Luca. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, Cristina Herrero, se quejó, creo que fue la semana pasada, si no más tardar la anterior, de que la ausencia de presupuestos en España permitía al gobierno poder operar con absoluta y total opacidad en la gestión de los fondos públicos que se recaudan, evidentemente, a través de nuestros impuestos. Como no hay ningún tipo de fiscalización, como no hay presupuestos, como no hay nada, pueden mover todo el dinero que quieran. Es decir, que son 150 millones de euros para esta gente, 150 millones de euros. Y lo hemos visto. Hemos visto cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se puede dar un garbeo por Estados Unidos y anunciar allí tanto dinero para Naciones Unidas, tanto dinero para esta agencia, tanto dinero para esta otra. Y al final, la impresión que yo tengo, por eso me acuerdo constantemente cada vez, y lo lamento de verdad, no es demagogia, es que me hierve la sangre por dentro, cada vez que recuerdo que los pacientes de ELA han estado esperando
años con todo aprobado para que les lleguen el dinero que necesitan para morir dignamente, porque no es ni siquiera para curarse, no hay cura para esto, y sin embargo la disposición es total, absoluta y muy rápida para las personas que tienen, para todos los asuntos que tienen un marcado corte ideológico, que es lo que pretende el presidente del gobierno. Vamos a escuchar a uno de los integrantes de la flotilla aguantar la compostura cuando escuchéis la comparativa que él hace de la situación que han vivido. Porque lo que se ha vivido allí, de verdad, es una especie de intermedio entre Guantánamo y Auschwitz. Es decir, aún no es Auschwitz, pero es mucho peor que Guantánamo. No, Paco, tú te tú puedes reír todo lo que quieras, pero el que ha estado ahí soy yo. En Auschwitz no se está. El que ha tenido que enfrentarme a rifles. Sí, qué barbaridad la que se ha vivido allí. Qué barbaridad, que no sabes lo que supone el holocausto nazi para compararte tú con lo que sufrió el pueblo judío en los campos de concentración. De verdad, me parece que estás aquí, que has vuelto en un avión pagado por los españoles. Que has vuelto en un avión pagado por los españoles y te vas a comparar con una víctima del holocausto. Venga, hombre, por favor. Es un insulto. ¿Ves? Lo que pretendéis es hacer eso. La persona que le contesta es Alfonso Serrano, del Partido Popular de Madrid. Esto es lo que se ha vivido esta tarde en Todo es Mentira, en el programa de Risto Mejide en 4. Si comparas todo con el holocausto al final no es nada. Es un error inmenso, aparte de un golpetazo a la historia, pretender vaciar de contenido lo que fue el nazismo, lo que fue el holocausto, comparando cualquier cosa con un holocausto. Bueno, es una barbaridad y es una salvajada. No es cualquier cosa, pero estos señores, ¿pero de qué van? O sea, pero sé que fueron antes de ayer y vuelven hoy. No, eso hizo Hitler. Hitler cogió y devolvió a su país a un grupo de excursionistas que entraron en la Alemania en los años 30. Eso hizo Hitler, eso fue el holocausto. Pero es que estos empezaron vaciando de contenido la palabra negacionista. El negacionismo era quien negaba el holocausto, la existencia del holocausto. Y le dieron el corte Agenda 2030, el negacionismo climático. Y ahora van con el genocidio. O sea, ahora están vaciando la palabra genocidio. Vamos a ir a darles un consejo. Les leo una última noticia porque es que no me resisto. El hermano de Sánchez hacía la compra en un supermercado de Portugal para fingir de cara a Hacienda que vivía allí. Noticia que está publicando El Debate. Dirán ustedes, bueno, sería que entonces vivía allí y hacía la compra allí. Sí, ustedes han guardado durante años los tickets de la compra de 2 cajas de leche, un paquete de membrillo y 3 de sacarinas, porque tiene los tickets guardados. Claro, cuando tú guardas los tickets porque te has comprado 3 limones y 4 paquetes de jamón york, ¿por qué es? ¿Porque vas a comerte el jamón york o porque lo vas a utilizar ante Hacienda? ¿Se puede ser cutres? ¿Se puede ser cutres? Bueno, vamos con Z Plus, que esto de cutre no tiene nada. Eso es, Z Plus y Libertad Digital les ofrecen un ordenador a coste cero. Si son autónomos o tienen una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, pueden conseguir un ordenador nuevo y una web profesional, como decimos, por 0 euros, sin adelantar absolutamente nada. ¿Cómo? Bueno, pues entren en ordenadorlibertad.es o llamen a este número de teléfono y se van a enterar de todo. 699-090675. Repetimos, 699-090675. Vamos a irnos a publicidad. Volvemos con Ni Olvido ni Perdón y prepárense, que PNV está enfrentadísimo con Bildu, que no pueden ni verse. Sí, verán los acuerdos a los que están llegando. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.